Capítulo 14. Encuentros inesperados. Un fanfic de Harry Potter. No era la primera vez que nadaban en el lago negro. Flitwick los había llevado allí más de una vez durante el otoño, como parte de sus ejercicios de resistencia y coordinación. El circuito era simple, desde la barca del profesor, anclada cerca del centro, hasta el viejo muelle de piedra, ida y vuelta. Lo habían hecho decenas de veces. Con frío. Con oleaje. Incluso con una niebla espesa sobre el agua. Pero esta vez era diferente. Ahora, el lago era otra cosa. Apenas Mike se sumergió, lo golpeó una ráfaga sensorial que casi lo desorientó. El agua amplificaba todo. El pulso en su cuello, el eco de cada burbuja, el choque de la corriente contra su piel. Los ruidos lejanos se propagaban como susurros que rebotaban en las paredes invisibles del lago. El aleteo de criaturas, el roce de algas, el chirrido tenue de los remos en la distancia. Todo era demasiado claro. Demasiado fuerte. A su lado, Neville no hablaba, pero Mike lo vio tensar la mandíbula apenas abrió los ojos bajo el agua. Podía imaginar lo que sentía. Las partículas en suspensión flotaban como estrellas, cada filamento tocando su piel con una precisión molesta. Los rayos de luz filtrándose desde la superficie eran como puñales de claridad. Incluso los peces que pasaban cerca, tan comunes antes, ahora eran demasiado rápidos, demasiado nítidos, dejando estelas que lo obligaban a parpadear sin parar. Pero no se detuvieron. A la señal de Flitwick, comenzaron a nadar. El profesor no gritaba instrucciones. No los corregía. Solo observaba, confiando en que el lago los enseñaría mejor que cualquier palabra. Las primeras vueltas fueron desordenadas. Sus movimientos eran bruscos, mal sincronizados. Mike tragó agua al perder la concentración. Neville se golpeó contra una rama sumergida que no había visto antes, a pesar de su agudeza visual. Pero con cada brazada, algo cambiaba. Mike comenzó a bloquear los sonidos innecesarios. Dejó de oír el aleteo y el viento en la superficie. En cambio, se centró en el latido de su propio cuerpo, en el movimiento suave de Neville a su lado, en el rumor de la cuerda que conectaba la barca al ancla. Neville cerró parcialmente los ojos bajo el agua y se dejó guiar por el ritmo, no por la imagen. Aprendió a identificar lo que importaba por el contraste, por la vibración. Dejó de luchar contra cada detalle sensorial y comenzó a deslizarse, sintiendo, no analizando. Y así, vuelta tras vuelta, el agua dejó de ser un enemigo. Se convirtió en una aliada. Al final del entrenamiento, ambos emergieron al mismo tiempo junto al muelle, jadeando pero firmes. La superficie del lago brillaba a su alrededor con una paz que no habían sentido desde antes del ritual. Flitwick los recibió con una sonrisa leve, casi invisible, y un leve asentimiento. Mejor, dijo simplemente. Mucho mejor. Sin más, les lanzó unas toallas y volvió a su barca, dejándolos en la orilla, exhaustos, pero por primera vez, en control. Hagrid los recibía después de clases en los límites del bosque prohibido. Sin decir mucho, les lanzaba un mapa a los pies y se internaba entre los árboles. No había instrucciones. Solo pistas. Un rastro de aroma sutil que Mike debía detectar entre los olores del bosque, o marcas casi invisibles en la corteza que Neville debía encontrar en la oscuridad. La meta no era el destino, sino afinar el instinto. Saber cuándo enfocar, cuándo dejarse llevar por la intuición, cuándo apagar lo demás. Algunos días eran extenuantes. Volvían a la sala común cubiertos de barro y con los músculos temblando. Pero también había progresos. Un hechizo lanzado con precisión en medio del caos, una huella detectada sin esfuerzo, un momento de completo silencio mental en el que solo existía el objetivo. Era como aprender a respirar bajo el agua. Al principio, el cuerpo luchaba por sobrevivir, se ahogaba en estímulos. Pero con cada caída y cada pequeño éxito, se iba construyendo una nueva forma de estar presentes. De filtrar lo inútil. De enfocar lo esencial. Mike aprendió a escuchar solo lo que quería escuchar. A filtrar las voces, el crujido del mundo, y centrarse en el sonido de una varita moviéndose, en una respiración agitada a metros de distancia. Neville logró percibir los cambios sutiles en la presión del aire antes de que una trampa se activara, o leer las emociones en una caricia de viento que rozaba la nuca. Al final del mes, seguían siendo los mismos pero ya no se perdían dentro de sí mismos. Por fin, tenían el control. El viento sobre el campo era fuerte, gélido, cortante. Las tribunas estaban repletas, cubiertas por banderas escarlata y amarillo canario ondeando con fuerza. El aire cargado de emoción, gritos, risas y apuestas se sentía casi tan denso como la bruma que empezaba a colarse desde el bosque.
Mike se alzó sobre su saeta de fuego con el resto del equipo de Gryffindor, la túnica revoloteando a su espalda, los nudillos apretados sobre el mango de la escoba. Recuerda, le había dicho Angelina Johnson esa mañana. Los Hufflepuff no son tan veloces, pero sí muy ordenados. No los subestimes. No lo haría. No podía hacerlo. El silbato de Madame Ox resonó y los jugadores despegaron en una explosión de colores. Mike ascendió de inmediato, sintiendo el rugido del estadio en su pecho. Y fue entonces cuando todo volvió a golpearlo. El viento era ensordecedor. Cada ala de escoba cortando el aire era como un latigazo acústico. Los cánticos en las gradas retumbaban dentro de su cráneo, disonantes y superpuestos. Y la luz, ese sol helado entre nubes, lo cegaba a cada giro, haciendo que el campo cambiara de forma con cada parpadeo. Por un momento, se sintió al borde del pánico. Un golpe seco lo sacó de su cabeza. El bludger había pasado a centímetros de su cara, desviado por el bate oportuno de Fred. Mike le lanzó una mirada de agradecimiento fugaz y luego cerró los ojos por una fracción de segundo. Respira. Escucha. No todo. Solo lo importante. Abrió los ojos y dejó que su cuerpo hiciera el trabajo. El viento seguía allí, pero se convirtió en una constante, como una corriente debajo de una canción. El murmullo del estadio se apagó en su mente. Y entonces, vio la snitch. No con sus ojos, no exactamente. Percibió el leve zumbido de su vibración en el aire, el destello que había ignorado al principio. Giró la cabeza con calma y la ubicó, muy lejos, por encima del arco norte. Rápida. Escurridiza. Viva. No fue tras ella de inmediato. Esperó. Se adaptó. El partido continuaba debajo de él. Goles para ambos equipos, choques de escobas, jugadas limpias y otras no tanto. Cedric Diggory, el capitán de Hufflepuff, dirigía a su equipo con precisión, sin una sola orden innecesaria. Pero Mike lo observaba desde lo alto, como un halcón, girando lentamente sobre el campo. Una vez que estuvo listo, bajó. Fue como caer, como lanzarse en picada con todo su ser enfocado en un solo punto. La snitch giró, escapó, se sumergió en un patrón caótico, pero Mike la siguió. No por reacción, sino por intuición afinada. Por instinto domado. Los gritos se elevaron mientras descendía entre los cazadores, pasó junto a Alicia Spinett que le gritó algo que no alcanzó a oír, rozó la cola de la escoba de Diggory y extendió la mano. Cerró los dedos. El zumbido cesó. La snitch vibró entre su palma un segundo antes de rendirse con un clink mecánico. El estadio estalló en vítores. Mike alzó el brazo con la snitch en alto, y por un instante, no oyó nada. Solo su respiración. Su ritmo. Su centro. Lo había conseguido. No solo la victoria. Había aprendido a volar otra vez. La noche caía sobre Hogwarts con una lentitud densa, casi pesada. El castillo, normalmente cálido incluso en su vastedad, se sentía diferente estos días. Las sombras parecían más densas. Los pasillos más largos. El aire más tenso. Mike caminaba junto a Neville y Hermione por uno de los corredores del segundo piso, de regreso de la biblioteca, cuando algo lo detuvo en seco. Un susurro. Al principio no lo distinguió de los cientos de sonidos que ahora percibía a todas horas. El crujir de las maderas del techo, el roce de telas en las aulas vacías, el zumbido de las antorchas mágicas. Pero este sonido era diferente. Estaba vivo. ¿Lo oyeron? Preguntó Mike, girando la cabeza con rapidez. ¿El qué? Dijo Neville, frunciendo el ceño. Hay algo, escucho algo. Se quedó muy quieto, entrecerrando los ojos. El mundo se filtró a su alrededor. Sus amigos hablando, los pasos a la distancia, pero también aquello. Una voz. Húmeda, reptante, silbante. No eran palabras comunes. Y sin embargo, él las entendía. Sangre. Quiero sangre, desgarrar, matar. Mike retrocedió un paso. La voz parecía venir de todas partes y de ninguna. Alzó la cabeza hacia una pared y entonces, sin pensar, sin decidirlo siquiera, habló. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? Pero no lo dijo en inglés. Las palabras salieron como un siseo profundo, gutural. Un idioma que nunca había aprendido y sin embargo brotaba de su garganta con naturalidad. Neville y Hermione lo miraron horrorizados. ¿Qué fue eso? Murmuró ella, pálida. ¿Eso era Parcel? Preguntó Neville, con la boca entreabierta. Mike los miró, confundido, el corazón martillándole en el pecho. ¿Qué? No, solo estaba hablando. Estabas hablando como una serpiente, dijo Hermione en voz baja. Harry, eso era Parcel. Lo que hablaba Salazar Slytherin. Antes de que pudieran decir algo más, un grito resonó a lo lejos. Los tres echaron a correr.
Doblaron una esquina, subieron medio tramo de escaleras, y allí lo vieron. Un grupo de estudiantes se había agolpado frente a una de las estatuas. Alguien sollozaba. Al fondo, contra el suelo de piedra, yacía el cuerpo inmóvil de Colin Creevey. Está petrificado. Gritó una prefecta de Ravenclaw. Como los otros. Mike sintió un vacío en el estómago. No podía apartar la vista del pequeño cuerpo. Colin, siempre con la cámara colgada, siempre sonriente, ahora rígido como una figura de cera. La profesora McGonagall llegó instantes después. Ordenó que todos volvieran a sus dormitorios y escoltó el cuerpo sin decir palabra. El rumor se esparció como fuego encantado. Harry lo oyó antes de que terminaran de subir a la torre de Gryffindor. Dicen que lo escuchó antes de que pasara. Dicen que hablaba en Parcel. Parcel. ¿No era eso lo de los Slytherin? ¿Los magos oscuros? Los pasillos de Hogwarts ya no eran seguros. No porque algo los acechara desde las sombras, aunque eso era cierto, sino porque las miradas se habían vuelto cuchillas. Mike lo notó al día siguiente, al entrar al gran comedor. Las conversaciones se apagaron, los ojos lo siguieron como espectros. Incluso algunos profesores se mostraban más reservados, cautelosos. Solo la profesora McGonagall mantenía la compostura, aunque su mirada era ahora más analítica que maternal. Los rumores no se habían limitado a la torre de Gryffindor. Habla Parcel. Lo escuchó antes del ataque. ¿No estará detrás de todo esto como heredero de Slytherin? Los cuchicheos se multiplicaban en todas las casas, excepto quizás entre los Slytherin, quienes lo observaban con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Draco Malfoy no había dicho nada en voz alta, pero sus sonrisas torcidas hablaban más que cualquier palabra. Neville se sentaba junto a él sin dudarlo, aunque tampoco sabía qué decir. Solo le ofrecía su silencio sólido, su presencia leal. Daphne, por su parte, había comenzado a esperarle en los corredores o a dejarle notas con comentarios sarcásticos o recordatorios del almuerzo, como si nada hubiese cambiado. No todos tenemos miedo, le dijo ella una tarde en el invernadero, mientras arreglaba una planta medio mustia. Solo los tontos creen que tener un don te hace culpable. Pero no todos compartían ese pensamiento. Al caer la tarde del jueves, Mike, Neville y Daphne estaban saliendo del aula de encantamientos cuando escucharon un murmullo creciente. Se acercaron a una de las ventanas que daba al camino de entrada. Abajo, en la nieve, una procesión de túnicas oscuras avanzaba hacia la cabaña de Hagrid. Aurores. ¿Qué demonios? Murmuró Neville. Salieron corriendo. No fueron los únicos. Varios alumnos curiosos los siguieron hasta el vestíbulo y algunos se detuvieron en el umbral de la puerta principal, con los abrigos aún puestos. Desde allí, vieron claramente a Hagrid ser escoltado por 4 aurores, entre ellos Dawlish. El semigigante no forcejeaba. Su rostro estaba rígido, solo alterado por el temblor de sus labios. Lucius Malfoy lo seguía de cerca, elegante y satisfecho, acompañado por Cornelius Fudge. «Pero no tienen pruebas», murmuró Mike, con incredulidad. «No las necesitan», respondió Daphne con el ceño fruncido. «Malfoy no necesita verdad, solo sembrar miedo. Dumbledore está perdiendo terreno». Entonces vieron salir al propio Dumbledore de la cabaña. Caminaba con la dignidad de siempre, pero sus ojos denotaban resignación. Cruzó una mirada breve con Mike, y luego con los aurores. Fudge le extendió un pergamino oficial. «Queda suspendido como director hasta nuevo aviso», dijo, con voz hueca. «El consejo escolar ha votado», añadió Lucius, sonriendo. Mientras los aurores se disponían a escoltar también a Dumbledore, Hagrid se detuvo. Alzó la mirada, y al ver a los chicos observándolo desde lo alto, les gritó. «Cuiden de Fan por mí, chicos. Y no se metan en el bosque, hay algo raro ahí». Uno de los aurores lo empujó suavemente para que avanzara. Pero el mensaje ya había sido entregado sin querer. Mike se quedó clavado en el sitio, con el corazón acelerado. No sabía qué había exactamente en ese bosque. Pero si a Hagrid le preocupaba entonces era algo serio. Esa noche, Hogwarts fue más oscura que nunca. No porque faltara luz, sino porque el alma del castillo parecía haberse apagado. Y Mike sintió, que si no hacían algo pronto nadie más lo haría. El aire era espeso y olía a tierra húmeda, a madera quemada, a una ceniza que parecía más viva que muerta. Mike, Neville y Daphne caminaban en silencio, atentos a cada crujido bajo sus botas encantadas. Tras una breve visita a la cabaña vacía de Hagrid, habían hallado un mapa improvisado, trazado con mano temblorosa y apurada, marcando una ruta hacia el sur del bosque. Una nota dejada junto al mapa decía, «Algo está en el bosque».
Lo estoy siguiendo, los centauros están inquietos, dicen que han desaparecido varios nidos de criaturas. Los sentidos de Mike estaban al límite. Su oído aguzado detectaba la respiración de los animales nocturnos. El olfato le guiaba entre rastros de magia residual, ceniza mágica, y algo cálido. Profundo. Como un suspiro de fuego antiguo. Neville, por su parte, guiaba la marcha observando huellas, ramas partidas, mechones de tela enganchados en espinas. Su vista y orientación le permitían distinguir lo que un mago normal habría pasado por alto. «Detente», susurró de pronto, alzando una mano. Se agacharon tras un arbusto, observando. A unos 20 metros entre los árboles había un pequeño campamento protegido por un perímetro mágico que apenas parpadeaba a la vista. Había 3 tiendas montadas con cuidado, y en el centro, varias jaulas encantadas. 6 figuras se movían entre las sombras. 3 de ellas estaban cerca del fuego improvisado, uno fumaba y vigilaba hacia el bosque. Los otros 3 estaban ausentes, probablemente patrullando o recolectando. «Hay 6», susurró Mike. «Uno con vista hacia nuestra posición, 2 más cerca de las jaulas. Y los otros 3 parecen que se dirigen afuera del campamento. Si nos movemos ahora, podríamos neutralizar a 3 antes de que vuelvan los otros». «Nos arriesgamos», dijo Neville, «pero si lo hacemos rápido, los otros no sabrán qué pasó». Daphne abrió su mochila y colocó pociones sobre una manta. Humo cegador, poción silenciadora, restauradora y una para quemaduras graves. «Yo me quedo atrás», dijo, firme pero nerviosa. «Si algo va mal, lanzo la niebla y distraigo. Puedo mantener hechizos de protección desde la retaguardia, pero en un duelo, estás con nosotros, milady». «Cada quien tiene sus fortalezas», afirmó Mike con una leve sonrisa. Él levantó la capucha de su capa. Su silueta desapareció al instante, fundiéndose con la oscuridad. Neville se desilusionó con ayuda de Daphne, y ella misma se ocultó con un encantamiento bien lanzado. Mike se movía como una sombra entre los árboles. El mago que vigilaba junto al fuego estaba distraído, murmurando para sí. Mike se colocó detrás de él, apuntó con firmeza y susurró. «Estupefy». El rayo rojo golpeó en silencio gracias a la poción silenciadora. El hombre cayó sin emitir un solo sonido. Mike se agachó, retiró su varita y la lanzó lejos entre los arbustos. Un encantamiento de cuerdas lo dejó firmemente inmovilizado. Neville, más cerca de las jaulas, se acercó a su objetivo. Con los nervios de acero, conjuró un rápido Petrificus Totalus. El segundo mago se quedó tieso al instante. También fue desarmado con precisión y asegurado con raíces conjuradas desde el suelo. Pero cuando Mike se aproximaba al tercero, este giró repentinamente, como si lo hubiera olido en el aire. «¿Quién está ahí?», exclamó, encendiendo su varita. Mike apenas tuvo tiempo de rodar a un lado cuando un hechizo surcó el aire y explotó contra un árbol. «Intrusos. Nos encontraron». El grito encendió el caos. Mike rompió su invisibilidad con un hechizo ofensivo y apareció justo cuando Neville corría para alcanzarlo. El tercer mago era más joven, pero rápido y agresivo. Lanzaba hechizos explosivos sin preocuparse por la sutileza. «Protego», gritó Neville, desviando un rayo azul que habría golpeado de lleno a Mike. «Reducto», respondió el cazador. Mike respondió con un golpe directo de Estupefy, pero el mago lo bloqueó con habilidad y conjuró un muro de tierra. Los 3 se ensarzaron en un duelo breve pero intenso. Mike usaba su velocidad y reflejos, usando hechizos rápidos para presionar al enemigo, mientras Neville atacaba desde el otro flanco. Coordinados sin palabras, empujaron al mago hasta que cometió un error. Levantó un escudo frontal sin notar a Mike a su izquierda. Un Expelliarmus seguido de un Estupefy lo alcanzó por la espalda. El mago cayó con un gemido apagado. «Eso no estaba en el plan», dijo Mike, jadeando. «Pero quedan 3 por volver», señaló Neville, aún alerta. «Entonces rápido», dijo Daphne, apareciendo entre los árboles. «¿Qué hacemos con las jaulas?». «Hay que liberarlos», respondió Mike. Los 3 se separaron para liberar a la mayor cantidad de criaturas posibles en el poco tiempo, usaban a Lomora para los candados de algunas jaulas y cuando fallaba el hechizo simplemente volaban en pedazos o cortaban los candados. La mayoría de las criaturas estaban en malas condiciones y algunas incluso estaban muertas. Después de un tiempo, exploraron la tienda principal. Mike fue directo a la lona más grande, guiado por ese mismo calor extraño que había percibido desde antes. Dentro encontró pergaminos manchados, listas de especies mágicas marcadas con precios, mapas de rutas mágicas prohibidas, y un nombre. Victor Rockwood, leyó Mike. El apellido le sonaba peligroso. Pero al fondo de la tienda estaba lo más inquietante.
Una jaula encantada irradiaba una luz cálida. Dentro, un ave de plumaje rojo brillante, pecho dorado y ojos centelleantes respiraba con dificultad. Su cuerpo se veía dañado, como si hubiera pasado por fuego o como si lo llevara dentro. ¿Qué eres tú? La criatura lo miró con un brillo tenue y luego se incendió. Mike retrocedió instintivamente, pero no hubo gritos ni cenizas. Solo un fuego hermoso, dorado y envolvente. Y del centro del resplandor emergió algo diminuto y húmedo, un ave renacida. Ojos sabios. Pico pequeño. Alas nuevas. Un silencio reverente lo envolvió. Un fénix. Intentó abrir la jaula, pero las runas eran de alto nivel y lo empujaron hacia atrás. Neville. Daphne. Vengan. Cuando sus amigos vieron al ave renacida, entendieron sin necesidad de palabras. ¿Lo llevamos a Dumbledore? Preguntó Daphne. Sí. Él sabrá qué hacer. Con un hechizo flotante de Neville y protecciones adicionales de Daphne, colocaron la jaula sobre una base encantada. Mike no dijo nada, solo caminaba junto a la criatura, sin quitarle la vista de encima. La noche los tragó de nuevo en su escape de ese campamento de cazadores furtivos. La oficina de Dumbledore estaba iluminada por la suave luz dorada de varias lámparas flotantes. A pesar de la calidez del lugar, el ambiente estaba teñido por una tensión contenida. El director, de pie junto a su escritorio semicircular, revisaba cuidadosamente una caja llena de pergaminos y pequeños objetos personales. Fawkes, su fénix de plumas escarlata, observaba todo desde su posadero con ojos sabios, inclinando la cabeza al ver entrar a los tres estudiantes. Mike cargaba una jaula encantada cubierta por una manta gruesa. Al cruzar la puerta, el nuevo fénix dentro de la jaula dejó escapar un trino suave, como si sintiera por primera vez un aire más amable. Dumbledore se giró, y sus ojos azules chispearon con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Harry, dijo, con una sonrisa leve que se desvaneció al ver a Daphne. Y veo que vienes acompañado, señor Longbottom, señoría Greengrass. ¿Qué traen ahí? Mike dejó con cuidado la jaula sobre una mesa. Al quitar la manta, el pequeño fénix en su interior miró a su alrededor con cautela, su plumaje brillando con tonos anaranjados recién renacidos. Fawkes descendió de su posadero con elegancia y caminó hasta la jaula, observando a su joven semejante con gran curiosidad. El nuevo fénix respondió con un suave canto, al que Fawkes respondió con otro. No era desconfianza lo que compartían, sino una especie de reconocimiento ancestral. Lo encontramos en el bosque, profesor, explicó Mike. Hagrid fue llevado por los aurores hace unas horas. Lo vimos. Antes de que se lo llevaran, nos dijo que había estado siguiendo algo o a alguien en el bosque. Pensamos que podría estar relacionado con las petrificaciones, así que fuimos a investigar por nuestra cuenta. Dumbledore se quedó muy quieto por un momento, mirando fijamente a los tres jóvenes. ¿Ustedes tres solos? Preguntó con voz grave. Sí, respondió Neville, adelantándose. Encontramos un campamento. Eran unos cazadores furtivos. Se hacían llamar Ashwinders. Los escuché mencionados en la fiesta del solsticio. Capturan y venden criaturas mágicas. Algunos de los animales ya estaban muertos y otros estaban siendo preparados para tráfico ilegal. Mike los detectó con su oído, yo vi el humo de la fogata. Los neutralizamos, la mayoría con sigilo, pero uno nos descubrió. Hubo un duelo. Dumbledore asintió con seriedad y se acercó a la jaula. Pasó la mano sobre las runas que la mantenían cerrada, susurrando conjuros en voz baja. Le tomó varios intentos y bastante esfuerzo, pero finalmente logró deshacer los encantamientos sin dañar al ave. El fénix salió lentamente de la jaula y dio un par de pasos titubeantes antes de caminar y posarse junto a Fawkes. Esto no es poca cosa, murmuró Dumbledore, observando con atención a la criatura rescatada. Encerrar a un fénix requiere magia experta y cruel. El que hizo esto no es un aficionado. Este tráfico es más serio de lo que pensé. Mike dio un paso adelante, indeciso, queriendo aprovechar la oportunidad. Profesor, hay otra cosa que debo decirle sobre la cámara de los Secor. Más tarde, Harry, lo interrumpió Dumbledore con un gesto distraído de la mano, sin mirarlo. Este asunto con los cazadores furtivos cambia las prioridades. Me están obligando a dejar el castillo, como ya sabrán. Pero no puedo desatender esto. Me ocuparé de este grupo una vez fuera. Sin embargo, alguien deberá cuidar de este fénix aquí. Se volvió hacia Mike con una mirada más cálida. Harry, confío en ti. Cuídalo. Su bienestar ahora está en tus manos. Mike asintió en silencio.
Sentía una mezcla de frustración por no haber podido hablar sobre la cámara, pero también un profundo compromiso por la criatura que acababan de salvar. Neville se acercó al pequeño Fénix, que la miró con curiosidad. «Deberíamos ponerle un nombre, ¿no?», preguntó, acariciando suavemente su cabeza con un dedo. «¿Tienes alguno en mente, milady?», preguntó Mike. «Kael», respondió Daphne con una sonrisa. «Me gusta cómo suena». «Kael», repitió Mike, mirando al Fénix con un atisbo de sonrisa. «Suena bien. Bienvenido al equipo». Mientras Fawkes regresaba a su posadero con un batir de alas elegante, el pequeño Kael se acomodaba tranquilamente sobre un cojín encantado que Dumbledore había conjurado con un giro de varita. El ave aún se veía algo débil, pero sus ojos brillaban con una chispa de curiosidad viva. Dumbledore se agachó un poco para guardar un pequeño telescopio dorado en su baúl, mientras hablaba con su habitual tono pausado. «Los Fénix son criaturas orgullosas, pero profundamente compasivas», dijo. «Requieren de algunos cuidados especiales cuando recientemente tuvieron su renacimiento, les dejaré algunas instrucciones para su cuidado y algunas curiosidades sobre estas magníficas criaturas que he descubierto. Su canto tiene propiedades curativas, como ya sabrán, y su fuego es un misterio incluso para mí. Este pequeño necesitará tiempo para adaptarse y ustedes, paciencia». Los tres lo observaban mientras iba y venía entre sus estantes y armarios, seleccionando objetos con aparente descuido, aunque cada gesto tenía precisión. «En cuanto a los Ashwinders», añadió con voz más firme, «no se preocupen por ellos. Me ocuparé personalmente. Hogwarts aún me obedece en muchos aspectos, incluso ahora que me retiro temporalmente. Tengan cuidado. En tiempos como estos». Hizo una pausa, luego miró directamente a Mike, «el castillo siempre ayudará a aquellos que lo merecen». Mike se quedó inmóvil por un segundo. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. Eran similares, idénticas casi, a las que había leído o escuchado en películas y libros del otro mundo. Pero aquí, dichas directamente por Dumbledore y dirigidas a él, cargaban un peso distinto. Por un instante, sintió que el director sabía más de lo que decía, que sospechaba algo. ¿Lo estaba poniendo a prueba? ¿Sabía, o intuía, que Harry no era quien todos creían? ¿Pensaba que Mike tendría que enfrentarse con el monstruo de Slytherin? Quiso preguntar, decir algo más, pero la oportunidad ya había pasado. Después de asegurarse de que Kael estuviera bien instalado, el trío salió de la oficina. El silencio se mantuvo durante varios pasillos, hasta que comenzaron a descender hacia las mazmorras. «¿No creen que es raro?», murmuró Mike finalmente. «Lo de Dumbledore. Lo de cómo habló. Siento que él lo sabe. O al menos algo. Pero no hace nada. ¿Por qué? ¿Es otra prueba? ¿Está esperando que triunfe?». Neville caminaba con las manos en los bolsillos de su túnica, pensativo. «Puede que tengas razón», admitió. «O puede que estés viendo cosas que no están ahí. Tal vez es tu forma de ver las cosas. De tu mundo. A veces desconfías de todo. No es mala idea desconfiar, pero», añadió Daphne, bajando la voz cuando se acercaban a la entrada de la sala común de Slytherin, «sí es extraño. Que no haya investigado más. Que Hagrid terminara en Azkaban sin protestas. Dice que se encarga, pero no ha hecho avances. Quizás está limitado. O tiene razones que no entendemos». Se despidieron en la entrada, y Neville y Mike reanudaron el camino hacia Gryffindor. Al llegar, el retrato de la dama gorda los miró con cierto recelo cuando notó la pequeña criatura envuelta en los brazos de Mike. «Mascota del colegio», dijo Mike rápidamente. «Orden directa de Dumbledore». La pintura resopló, pero los dejó pasar. Ya dentro del dormitorio, esperaron a que los otros chicos terminaran de roncar. Mike conjuró un pequeño pedestal junto a su cama, con un cojín y un par de protecciones térmicas para Kael. El pequeño Fénix se acurrucó de inmediato y, tras un momento, dejó escapar una nota suave. Un canto tenue, apenas audible, que pareció recorrer el cuarto como una brisa cálida. Mike se quitó la túnica sucia y cayó en la cama, sintiendo cómo su cuerpo se aflojaba, cómo sus músculos dejaban de tensarse. El canto de Kael flotaba en su mente, y por primera vez desde el ritual Longbottom, el sueño lo encontró sin resistencias, sin sobresaltos. A la mañana siguiente, ambos despertaron al mismo tiempo. Mike abrió los ojos y vio a Kael, completamente dormido aún, con las plumas brillando suavemente. Al otro lado, Neville se desperezaba con una sonrisa tonta, como si hubiera soñado algo reconfortante. «No recordaba lo que era dormir así», murmuró. «Como si todo estuviera bien». Antes de que pudieran hablar más, Seamus y Dean se incorporaron con sorpresa. «¿Qué demonios es eso?».
exclamó Seamus, señalando al Fénix bebé. Eso no es un búho. Mike y Neville se miraron y luego rompieron a reír. Buenos días, chicos, dijo Mike. Les presento a Kael. Durante las semanas siguientes, los días de Mike y Neville se estructuraron entre entrenamientos, investigación y el lento cultivo de desconfianza que seguía creciendo a su alrededor. Los entrenamientos con el profesor Flitwick se mantenían constantes, aunque ahora ocurrían al aire libre o en el propio aula de encantamientos, dependiendo del clima y de la seguridad del momento. El profesor, pese a su estatura menuda, los llevaba al límite en cada sesión. Les enseñaba a identificar pequeños cambios en la vibración del aire, distinguir patrones en el sonido, e incluso a anticipar movimientos enemigos guiándose por impulsos instintivos. A veces usaban objetos encantados que emitían señales sutiles. Otras veces, Flitwick simulaba duelos con estallidos de luz y ruido para forzarlos a mantener el foco. Lo que más los impresionaba era su manera de enseñarles a desconectarse. La atención sostenida agota más que cualquier hechizo, les repetía, y ahora ustedes perciben demasiado. Aprender a no mirar, no oír, no oler también es parte del control. Kael era clave para ese descanso. Su canto seguía funcionando como un bálsamo para sus sentidos alterados. Dormir cerca de él se había convertido en una experiencia casi mágica. Por primera vez desde los rituales Longbottom, tanto Mike como Neville dormían profundamente. El Fénix parecía tener un sentido innato de cuándo y cómo intervenir. Su mirada era atenta, curiosa y serena. Cada noche, antes de dormirse, Mike se preguntaba si sería solo un ave o algo mucho más antiguo e inteligente. Algo que los comprendía. El grupo continuaba reuniéndose en la sala de los menesteres, un lugar que Daphne y Neville ya conocían bien, y que ahora Mike decidió mostrar a Ron y Hermione. ¿Una sala que aparece solo cuando la necesitas?, preguntó Ron, con una ceja levantada. ¿Y tú simplemente la encontraste? Sí, respondió Mike, sin molestarse en explicar más. La presentación fue todo menos fluida. Ron se mostró abiertamente hostil desde el inicio, lanzando comentarios punzantes hacia Daphne en cada oportunidad. Una serpiente viscosa que no está planeando algo turbio, eso es lo que quiere que pensemos, nos va a traicionar. Daphne lo ignoraba con frialdad elegante, aunque sus respuestas sarcásticas no ayudaban a calmar el ambiente. Hermione, por su parte, intentó mantener una actitud más razonable, pero no pudo evitar incomodarse cuando Mike reveló parte de la información que poseían. Sabemos que la Cámara de los Secretos está en algún lugar cercano a los baños del segundo piso, dijo Mike. Y que el monstruo dentro es un basilisco. Hermione se quedó inmóvil unos segundos. ¿Un basilisco?, repitió. ¿Cómo lo sabéis? Yo estaba considerando eso, pero no había suficiente evidencia aún. ¿Lo sabéis por ella?, señaló a Daphne sin ocultar su desconfianza. Sí, mintió Mike, intercambiando una mirada breve con Neville y Daphne. Daphne no reaccionó, simplemente desvió la vista. Neville apretó los labios, sabiendo que Mike no quería revelar la verdad. Hermione pareció devastada, aunque lo disimuló con dignidad. Sentía que algo se le había escapado. Que alguien más había logrado atar los cabos antes que ella. Y que esa persona era precisamente alguien que representaba todo lo que Hermione creía despreciar. Desde entonces, la tensión entre las dos fue sutil pero constante. No discutían abiertamente, pero se contradecían, hablaban por encima de la otra, o cuestionaban métodos sin mencionarse directamente. Mike lo notaba y lo soportaba en silencio. No podía culparlas. Ambas eran demasiado parecidas. Lógicas, intensas y orgullosas. Ron, en cambio, apenas disimulaba su rechazo. No confiaba en Daphne en absoluto y dejó claro que solo participaba por lealtad a Hermione y a Mike. Estoy aquí por ustedes, no por ella, murmuró una vez que Daphne se retiró antes que ellos. En cuanto al castillo, la atmósfera se seguía tornando más opresiva. El miedo crecía. La mayoría de los estudiantes evitaba a Mike aún más desde que se supo que hablaba Parcel. Algunos hasta cambiaban de dirección en los pasillos cuando lo veían venir. Solo el pequeño círculo de sus amigos parecía seguir viéndolo con normalidad. Pero lo que más lo inquietaba no era eso, sino la manera en que el director Dumbledore parecía haber dejado la investigación de la cámara en manos del destino. Aunque les dijo que se encargaría de investigar a los cazadores furtivos y los Ashwinders, parecía mucho más interesado en el nuevo Fénix que en el monstruo suelto en los pasillos. Había palabras que resonaban en Mike desde aquella conversación. Hogwarts siempre ayuda a quien lo necesita, dijo Dumbledore mientras empacaba sus cosas. Siempre lo ha hecho, incluso si no lo entendemos de inmediato.
Mike había sentido que el viejo mago sabía más de lo que decía. Que lo estaba observando, evaluando, esperando a ver qué haría. Como si, para él, todo esto fuera parte de una prueba. Y eso le ardía por dentro. No estaban jugando. Había estudiantes petrificados. Había miedo real. Y sin embargo, parecía que el director lo dejaba pasar como si confiara ciegamente en que él, Harry, lo resolvería solo. Tal vez es mi prejuicio, confesó Mike más tarde mientras caminaban hacia la sala común de Gryffindor. Pero siento que Dumbledore está probándome. Como si supiera lo que pasa, pero quiere ver si Harry Potter lo resuelve. Puede ser, dijo Neville tras pensarlo un rato. Aunque también podrías estar viendo las cosas con ojos de tu mundo. Aquí Dumbledore es diferente. Pero sí es raro. A mí no me gusta, murmuró Mike. Y con eso, la conversación terminó. Fin del capítulo. Capítulo 15. Desesperados. Un fanfic de Harry Potter. La sala de los menesteres apareció esa noche con una forma distinta a la anterior. Menos acogedora, más funcional. Las paredes estaban cubiertas con mapas del castillo, horarios de clases y un croquis improvisado del segundo piso donde se encontraba el baño de Myrtle. La chimenea ardía baja y en silencio, y Kael dormía enroscado en una repisa alta, fuera de vista salvo por algún destello rojo entre las sombras. Mike, Neville y Daphne llegaron primero. Él caminaba despacio, aún sensible a cada ruido o luz intensa desde el ritual que los había alterado semanas atrás. Daphne avanzaba con paso firme, manteniéndose cerca, y Neville observaba todo con ojos entrenados, atento a cualquier presencia invisible. Ron y Hermione entraron minutos después. Hermione traía una carpeta bajo el brazo y expresión resuelta. Ron tenía el ceño fruncido, más por costumbre que por enojo, pero su mirada fue directa hacia Daphne apenas cruzó la puerta. Ya estamos todos, dijo Mike, sentándose en uno de los sillones. Su voz aún mostraba cierta fatiga, como si cada palabra le costara un esfuerzo de concentración. Sí, respondió Hermione, sentándose frente a él. Y esta vez, sin secretos, ¿cierto? Daphne sonrió con la elegancia de quien no se siente aludida. Tantos como necesitemos para que no nos maten. Hermione no respondió, pero Ron bufó apenas. Neville intervino antes de que la tensión aumentara. Lo importante es que ahora estamos trabajando juntos. Ya sabemos qué es el monstruo, cómo se mueve, y dónde está la entrada a la cámara. Lo único que nos falta es saber quién lo está usando. Y cómo detenerlo, añadió Mike. Sin que otro alumno termine en la enfermería o algo peor. Hermione abrió su carpeta y desplegó algunos papeles sobre la mesa. Horarios, registros de los ataques, croquis de los pisos afectados. He estado revisando los movimientos de los alumnos petrificados. No hay patrón claro, pero todos estaban en pasillos secundarios. Lugares donde podrían haberse cruzado con el basilisco sin intención. ¿Y qué hacemos con eso? Preguntó Ron. ¿Esperamos al siguiente ataque para ver si alguien lo ve? No, dijo Mike. Necesitamos adelantarnos. En la última reunión hablamos de turnos de vigilancia. Es hora de hacerlo. Neville asintió. Nos turnamos cerca del baño de Myrtle. No es que esperemos que aparezca alguien lanzando conjuros tenebrosos, pero si vemos a alguien merodear en horarios raros, lo seguimos, concluyó Hermione. Ron giró la cabeza hacia Mike. ¿Y si nos cruzamos con el monstruo? No te preocupes, no te va a mirar a los ojos si no le devuelves la mirada, dijo Mike con un tono algo burlón. Daphne suspiró, apoyando el mentón sobre una mano. Supongo que me toca hablar con algunos en Slytherin. Discretamente. Si alguien actúa extraño, tal vez lo note. Aunque no prometo milagros. ¿Vas a espiar a tus amigos? Preguntó Ron, sin molestarse en disimular su escepticismo. ¿Y tú vas a dejar tus prejuicios fuera de esto? Replicó Daphne, fría. Mike interrumpió antes de que la discusión estallara. Los dos, basta. Esto no va a funcionar si no se comportan como parte del mismo equipo. Neville se acomodó en su asiento. Puedo ocuparme de los pasillos entre la biblioteca y la enfermería. Son puntos ciegos. Si alguien se mueve en esas zonas sin razón, puede que esté bajando a la cámara o haciendo reconocimiento. Hermione anotaba todo en un pergamino, rápida y meticulosa. ¿Y las noches? ¿Nos arriesgamos con la vigilancia? Solo en turnos cortos y con excusas claras si nos atrapan, respondió Mike. Tenemos que parecer alumnos normales, no un ejército rebelde. Kael dejó escapar un pequeño trino desde lo alto. Todos alzaron la vista un instante y, sin decirlo, parecieron tomarlo como una señal silenciosa de que la conversación debía avanzar. Bien, dijo Hermione al fin.
Entonces dividimos turnos, compartimos cualquier sospecha y reportamos todo en esta sala. Ni una palabra fuera de aquí. Ni una, afirmó Mike. Por Hogwarts, murmuró Neville, casi como un brindis improvisado. Daphne asintió con suavidad. Ron tardó un segundo más en levantar la mano y colocarla sobre la mesa, donde Mike y los demás lo imitaron. Por Hogwarts, dijeron todos juntos esta vez. Y aunque el grupo no era perfecto, ni completamente unido, esa noche se convirtieron en algo más que 5 estudiantes. Se volvieron una resistencia. Pequeña, pero determinada. Durante la semana siguiente, la rutina en Hogwarts se tiñó de desvelo y pasos cautelosos. Cada noche, alguno del grupo rondaba discretamente los pasillos cercanos al baño de Myrtle la Llorona, siempre en horarios distintos, con excusas distintas. Mike y Neville alternaban entre la biblioteca, la torre de astronomía y los corredores menos transitados, con sentidos aún hipersensibles por el ritual, lo que les permitía detectar sonidos mínimos o presencias fuera de lugar. Ron, algo más torpe, prefería rondar cerca de las cocinas o fingir que se había perdido mientras volvía de la torre de Gryffindor. Hermione se aseguraba de cubrir siempre su ruta a la enfermería o la biblioteca, cuidando no levantar sospechas. Daphne, por su parte, recorría silenciosamente los pasillos del ala de pociones o fingía que iba a reuniones privadas de prefectos, escuchando conversaciones y observando miradas. Pero en todos esos turnos, no hubo señales claras. Nada. Ni un movimiento extraño. Ningún alumno rondando solo a altas horas. Ninguna figura abriendo puertas secretas ni descendiendo por tuberías escondidas. Demasiado silencio. Demasiada normalidad. Una noche, mientras Mike regresaba solo de su turno, sintió una punzada en el pecho. No dolor, sino intuición. El tipo de sensación que su cuerpo ya había empezado a reconocer como advertencia. El castillo no estaba tranquilo. Solo fingía estarlo. Como si alguien hubiera notado que lo estaban observando. Como si el verdadero heredero, o lo que lo manipulaba, hubiera decidido desaparecer por un tiempo. Bajar la cabeza. Disfrazarse entre los demás mientras reorganizaba sus piezas y anticipaba el siguiente movimiento. Mike lo sabía. Lo sentía. Y ese pensamiento lo acompañó mientras volvía a la sala de los menesteres, donde Kael dormía como un fuego contenido. Esa noche, los 5 no tuvieron novedades que compartir. Solo miradas silenciosas y una sospecha creciente que ninguno puso en palabras. El verdadero peligro no se había detenido. Solo se estaba preparando. La tercera semana desde el último ataque había transcurrido sin sobresaltos. El grupo, Mike, Neville, Ron, Hermione y Daphne, se turnaba para vigilar discretamente el baño de Myrtle, sin levantar sospechas. A simple vista, todo parecía calmo, pero la tensión era palpable. Aquel silencio no se sentía como un descanso, sino como un aliento contenido antes del siguiente golpe. La noche del miércoles le tocaba a Hermione. Insistió en ir sola. Era lógica. El baño estaba vacío, Myrtle no hablaba con nadie más que con ella, y no había señales de actividad inusual desde hacía días. Ron protestó, Mike dudó, pero ella argumentó que no podía ir siempre en pareja sin llamar la atención. Finalmente, accedieron. Hermione se instaló con su mochila junto al lavamanos más cercano a la entrada, fingiendo revisar apuntes mientras echaba vistazos furtivos al retrete donde sabían que estaba la entrada a la cámara. Llevaba apenas media hora cuando lo escuchó. Un deslizamiento, suave, apenas un roce sobre piedra húmeda. Se puso de pie en silencio, varita en mano. ¿Quién anda ahí?, susurró, y por un momento solo obtuvo la risa apagada de Myrtle como respuesta. Y entonces, lo oyó. Un murmuro en Parcel, sibilante, claro. No de Harry. Más frío. Más vacío. Más, antiguo. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra descendió desde la pared sobre ella. Un par de ojos amarillos, reflejados en un charco de agua, fue lo último que alcanzó a ver. Un grito ahogado. Un destello verde. Silencio. Cuando Myrtle emergió de su cubículo flotando, chilló al verla. Hermione yacía en el suelo, rígida, con la expresión congelada en pánico y una mano aferrada a un pequeño espejo. Petrificada. Fue Filch quien la encontró al día siguiente. El alboroto se extendió por el castillo como fuego mágico. Otro ataque. El cuarto. Esta vez, Hermione Granger. Las paredes volvieron a teñirse de rojo. Y un nuevo mensaje apareció, escurrido en letras temblorosas. El heredero no será detenido. Uno a uno caerán los que busquen lo oculto y más abajo, en tinta negra como si la amenaza hubiera sido añadida por otra mano. El traidor que habla con serpientes será el último. Mike leyó esas palabras con el estómago encogido. No lo decía directamente, pero todos lo sabían.
Era para él. Y alguien que los conocía, había usado su don como parte del engaño. En la sala de profesores, las luces estaban más tenues de lo normal. Tal vez por los hechizos de privacidad o tal vez por la atmósfera. La profesora McGonagall los esperaba de pie, junto a Flitwick, Sprout y Snape, cuyo rostro era más inescrutable que nunca. Mike, Neville, Ron y Daphne cruzaron la puerta en silencio. El aire olía a papel viejo y té negro. Kael, el joven Fénix, estaba enroscado en el hombro de Mike, sin emitir luz esta vez, como si también comprendiera el peso del momento. Gracias por venir, dijo McGonagall, sin rodeos. Después del último ataque, no podíamos ignorar más los patrones. El mensaje fue claro. Y no solo nos preocupa la amenaza hacia el traidor que habla con serpientes, sino quienes podrían estar junto a él. Los profesores los miraban, no con acusación, sino con una mezcla de preocupación y expectativa. Queremos saber, añadió Flitwick, exactamente qué saben ustedes. Mike respiró hondo. Se notaba tenso, pero no nervioso. Se acomodó en la silla y habló con tono firme. Sabemos que el monstruo es un basilisco. El silencio se volvió más denso. ¿Un basilisco? Repitió Sprout, horrorizada. Los síntomas de las víctimas coinciden, intervino Daphne. Todos han sido petrificados, no muertos. Eso solo ocurre si ven al basilisco indirectamente. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Preguntó Snape con tono neutral, pero la mirada fija en Mike. Hubo una pausa breve. He leído sobre criaturas oscuras desde que era niño, dijo Daphne con calma. Mi tutor, antes de llegar a Hogwarts, era algo paranoico. Decía que la ignorancia era el mayor peligro. Me enseñó a investigar patrones, a leer entre líneas. Cuando vimos cómo se daban los ataques, la conclusión no fue difícil. Snape los observó con una ceja apenas levantada, pero no dijo nada. Y si es un basilisco, entonces la cámara debe tener una salida directa al castillo, dijo Flitwick, bajando la voz. La tiene, respondió Mike. En el baño de Myrtle la Llorona. Un grifo con una serpiente grabada. Lo hemos estado vigilando en turnos rotativos, ¿y cómo están tan seguros de que es ahí? Preguntó McGonagall, cruzando los brazos con el ceño fruncido. Fue Neville quien respondió primero, con seriedad inusual. Le preguntamos a Myrtle. Flitwick parpadeó. Sprout se irguió levemente. Incluso Snape pareció prestar más atención. ¿La fantasma del baño? Repitió McGonagall con incredulidad. Sí, dijo Mike. Myrtle fue la víctima original. Murió durante el primer ataque, hace 50 años. El día en que cerraron la cámara por primera vez. Y ella lo recuerda todo, añadió Daphne, con la voz templada. Nos dijo que fue en ese mismo baño donde murió. Escuchó una voz extraña hablando en un idioma que no entendía, y luego lo último que vio fueron unos ojos amarillos brillando desde el lavabo. Fue el basilisco, afirmó Mike con seguridad. Y si fue desde ese punto que apareció, entonces ahí tiene que estar la entrada. Los profesores guardaron silencio unos segundos. Snape entrecerró los ojos, escrutando a cada uno con su acostumbrada intensidad. ¿La misma grifería que tiene el grabado de una serpiente? Preguntó Flitwick, en voz baja. Mike asintió. Sí. Ya lo hemos confirmado. Y puedo abrirla. Ustedes ya saben por qué. McGonagall inspiró con fuerza, como si necesitara reordenar sus pensamientos. ¿Y han estado vigilando esa entrada? Durante semanas, respondió Neville. Myrtle suele ausentarse, y aprovechamos para turnarnos. Pero el heredero dejó de acercarse. Sospechamos que sabe que lo estamos observando. ¿Y por qué no informaron esto antes? Preguntó Snape con dureza. Daphne levantó la barbilla apenas un poco. Porque al principio eran solo suposiciones. No teníamos pruebas concretas. Hablar de un basilisco sin evidencias habría causado pánico innecesario. Y si decíamos que alguien podía abrir la cámara, sin saber quién era el heredero, solo habría más caos. Hasta que fue inevitable, añadió Mike. Cuando Hermione fue atacada supimos que ya no podíamos esperar más. Snape no respondió de inmediato, pero sus labios se tensaron levemente. Y hay algo más, añadió Mike, después de un instante de silencio. Creemos que el heredero está siendo manipulado por un objeto mágico. Un diario. Oscuro. Antiguo. Que lleva circulando desde el inicio del curso. McGonagall lo miró con gravedad. ¿Un diario? Sí, confirmó Mike. No sabemos quién lo tiene. Pero cada ataque parece coincidir con alguien que ha tenido contacto con él. Está poseyendo a alguien, lo obliga a actuar y creemos que la persona ya no conserva el control total de sí misma. Snape se inclinó apenas hacia adelante, su tono bajo y preciso.
¿Saben algo más de ese objeto? Mike dudó apenas un segundo. Sabemos lo suficiente para entender que no es una maldición común. El nivel de magia oscura que carga es avanzado. Y extremadamente peligroso. McGonagall cruzó los brazos. ¿Y pueden demostrar esto? Aún no, dijo Mike, sin mentir del todo. Pero estamos cerca. Lo que les decimos no es una teoría vacía. Es información que hemos investigado cuidadosamente, cruzando pistas, observando comportamientos. Y el patrón es claro. Flitwick asintió, preocupado. Si eso es cierto, estamos ante una amenaza muy por encima de cualquier travesura escolar. Lo es, afirmó Daphne. Bien, dijo finalmente McGonagall. Agradecemos que hayan compartido esto. Tomaremos medidas inmediatas. Refuerzo de patrullas, revisión de posibles encantamientos ocultos y si es necesario, convocaremos apoyo externo. Solo tengan en cuenta, dijo Neville, que si el heredero se siente acorralado, puede actuar con desesperación. Y en ese caso, dijo Mike, mirando a los profesores. No va a esperar más. Ni nosotros deberíamos hacerlo. Hubo un largo silencio. Luego, Snape habló, la voz baja pero firme. Estaremos preparados. Ustedes también deberían estarlo. Lo estamos, respondió Daphne, sin vacilar. Y cuando salieron de la sala, sabían que lo habían dicho todo. La verdad ya no estaba solo entre ellos. Ahora, era una cuenta regresiva. El heredero no se detendría. Y ellos tampoco. Pasaron varios días desde aquella conversación con el profesorado, y por primera vez en semanas, el ambiente en el castillo empezó a cambiar. Las medidas de seguridad se incrementaron de forma visible. Profesores patrullando en parejas, protecciones mágicas reforzadas en pasillos clave, y la entrada al baño de Myrtle protegida por encantamientos disuasorios que no dejaban dudas. Hogwarts estaba tomando en serio la amenaza. La profesora Sprout, con el respaldo de la profesora McGonagall, había contactado a Augusta Longbottom, quien no solo respondió con rapidez, sino que movilizó a varios de sus conocidos del Círculo Británico de Herbología Avanzada. En cuestión de días, las mandrágoras criadas en viveros especiales comenzaron a llegar al castillo, casi listas para la poción que restauraría a los estudiantes petrificados. Incluso se habló de una incursión coordinada a la Cámara de los Secretos. Flitwick y Snape estaban preparando hechizos de contención y estructuras de exploración mágica, mientras el resto del personal evaluaba quién estaría capacitado para acompañar la misión. Los estudiantes lo notaban. El miedo no desapareció, pero por primera vez se sintió desplazado por una tenue esperanza. Para Mike y su grupo, la diferencia era palpable. Después de semanas cargando con la investigación, la responsabilidad y el temor, ahora podían respirar. Los adultos se habían hecho cargo. El peso ya no estaba solo sobre ellos. Y eso fue suficiente para que bajaran la guardia. No del todo, claro. Seguían atentos, todavía hablaban de teorías y repasaban turnos por costumbre, pero la tensión constante que los había acompañado desde el primer ataque se fue aflojando. Incluso Kael, el pequeño Fénix, parecía más tranquilo, pasando la mayor parte del tiempo enroscado cerca del fuego en la sala de los menesteres. Fue entonces cuando el heredero volvió a moverse. Lo hizo con precisión quirúrgica, como si hubiera estado esperando justo ese momento. Cuando los profesores creían tener el control, cuando los estudiantes empezaban a relajarse, cuando la amenaza parecía retroceder. Esa tarde, cuando las últimas clases estaban terminando, el grito de un estudiante hizo eco por el pasillo del segundo piso. Pronto, decenas de alumnos y profesores se agolparon frente a la entrada del baño de Myrtle la Llorona. El mensaje, escrito en letras irregulares y rojas, como talladas con garras húmedas sobre la piedra, se extendía como una herida fresca sobre los muros. La cámara ha sido abierta por última vez. Su esqueleto permanecerá allí para siempre. Nadie supo en ese instante quién había desaparecido. Pero la implicación era clara. El heredero no había terminado. Solo había estado esperando. Los profesores se movilizaron de inmediato. McGonagall ordenó cerrar el ala este y comenzó a preparar un grupo para acceder a la cámara, con Mike como posible guía. Flitwick y Snape preparaban los protocolos de ingreso con ayuda de Sprout. Pomfrey y Trelawney aseguraron la enfermería. Todo estaba listo para que, por primera vez en 50 años, un equipo de adultos enfrentara el misterio oculto bajo el castillo. Y justo entonces la escuela estalló en caos. Primero, un aluvión de criaturas mágicas menores, Toxies, Chispurfles, gnomos e incluso un par de Bogarts desatados, comenzaron a aparecer en zonas distintas del colegio. Estaban embravecidos, fuera de control, como si alguien los hubiera liberado deliberadamente desde un almacén interno.
Luego, una ola mágica distorsionó las barreras en el ala sur, inutilizando varios hechizos de seguridad y provocando que retractos, escaleras y armaduras se volvieran hostiles o incontrolables. Pocos minutos después, un fuego verde surgió en la sala de pociones. No era real, pero era tan convincente que obligó a Snape, McGonagall y varios alumnos mayores a actuar con rapidez para contenerlo. El caos se prolongó por horas. Los profesores, aunque capaces, no podían estar en todas partes a la vez. El castillo entero parecía haberse vuelto en su contra, como si respondiera a una orden interna, silenciosa y calculada. Cuando la noche cayó, estaba claro que los planes de entrar a la cámara habían sido postergados. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. El heredero había golpeado primero. Y esta vez, no había margen para esperar. En el baño de chicas del segundo piso, Mike, Neville, Ron y Daphne se reunieron en silencio. Las caras eran sombrías. La ausencia de Hermione se notaba como una herida. Mike se levantó despacio. No van a llegar a tiempo, dijo, sin mirar a nadie. El heredero hizo su jugada. Y si nadie entra ahora, la próxima víctima no va a sobrevivir. Neville asintió. Entonces nos toca a nosotros. Ron se pasó una mano por el cabello, nervioso. ¿Y cómo vamos a entrar? No podemos simplemente abrir la puerta y gritar hola, venimos a rescatar a la persona que te llevaste. Necesitamos un plan, dijo Neville, con la voz firme pero los ojos brillando con esa intensidad que había desarrollado desde los rituales. No podemos permitirnos errores. Mike se quedó en silencio un momento, procesando todo con esa velocidad mental que ahora tenía. Sus sentidos captaban cada sonido del castillo. Los pasos de los profesores corriendo por pasillos distantes, el crujir de la madera antigua, incluso la respiración agitada de sus compañeros. Entonces, un recuerdo surgió en su mente. Esperen, murmuró, cerrando los ojos. Creo que tengo una idea. Levantó la mano y pronunció un nombre que no había usado en mucho tiempo. Dobby. Esperó unos segundos, sin saber si funcionaría. Los demás lo miraron con confusión. Un pop suave se escuchó, y una figura pequeña apareció frente a ellos. Dobby, el elfo doméstico, con sus grandes ojos verdes fijos en Mike, pero claramente nervioso. ¿Harry Potter llamó a Dobby? Preguntó con voz chillona, mirando alrededor como si esperara que los Malfoy aparecieran en cualquier momento. Dobby no debería estar aquí. Los amos no saben que Dobby vino. Dobby, dijo Mike, arrodillándose para estar a su altura. Necesito tu ayuda. Es urgente. ¿Puedes conseguirme un gallo? Uno vivo, en los próximos minutos. Los ojos de Dobby se agrandaron aún más. ¿Un gallo, señor? Dobby puede intentarlo. Hay algunos en el gallinero cerca del pueblo. ¿Pero por qué Harry Potter necesita un gallo? Para salvar a un estudiante, respondió Mike sin vacilar. Alguien está en peligro mortal. Confía en mí, Dobby. Es la diferencia entre vida y muerte. El elfo asintió vigorosamente, su nerviosismo transformándose en determinación. Dobby traerá un gallo para Harry Potter. Dobby volverá pronto. Y desapareció con otro pop. Mike se incorporó y se giró hacia los demás, que lo miraban con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Un gallo? Preguntó Ron, frunciendo el ceño. El canto de un gallo es mortal para un basilisco, explicó Mike. Es nuestra mejor arma contra esa cosa. Daphne asintió con comprensión. Inteligente. Pero necesitamos más que eso. ¿Cuál es el plan completo? Mike se acercó al lavabo central, donde estaba grabada la serpiente. Sus dedos trazaron las líneas del metal frío mientras pensaba. Primero, necesitamos dividir responsabilidades. Daphne, tú no vienes con nosotros a la cámara. ¿Qué? Protestó ella, enderezándose. No pienso quedarme aquí mientras ustedes. Escúchame, la interrumpió Mike, con tono firme pero gentil. Eres aprendiz de Madame Pomfrey. Tienes conocimientos médicos que nosotros no tenemos. Si algo sale mal, si salimos heridos, te necesitaremos aquí arriba. Además, alguien tiene que contactar a los aurores. Los profesores están ocupados con el caos, pero tú puedes llegar a la oficina de McGonagall y usar la red Flu de emergencia. Neville intervino. Tiene razón, Daphne. Nosotros hemos estado entrenando con Flitwick casi todo el año. Sabemos combatir. Tú sabes curar. Ambas habilidades son importantes. Ron asintió, aunque se veía nervioso. Yo también he estado entrenando el último mes. No soy tan bueno como Mike y Neville, pero puedo ayudar. Lo harás, dijo Mike, poniendo una mano en el hombro de Ron. Todos lo haremos. Daphne los miró a los tres, su expresión manteniéndose cuidadosamente controlada, esa máscara de compostura que siempre llevaba.
Pero Mike pudo ver en sus ojos la lucha interna entre querer protegerlos y aceptar que tenía razón. Está bien, dijo finalmente, su voz firme como siempre. Pero más les vale que regresen enteros. Otro Pop los interrumpió. Dobby apareció, cargando un gallo rojizo que cacareaba indignado. Dobby trajo el gallo para Harry Potter. Anunció triunfante. ¿Dobby hizo bien? Perfecto, Dobby. Gracias, dijo Mike, tomando cuidadosamente al animal. Ahora, ¿puedes hacer algo más por mí? Lo que Harry Potter necesite. Ve con los profesores. Diles que hemos entrado a la Cámara de los Secretos a rescatar a quien sea que esté ahí abajo. Que no hemos podido esperar más. Dobby asintió vigorosamente y desapareció de nuevo. Mike se giró hacia Kael, que había estado observando todo desde su percha improvisada. Kael, dijo, y el joven Fénix trinó suavemente. Necesito que hagas algo importante por mí. El ave dorada descendió y se posó en su hombro extendido. Dumbledore una vez dijo que Hogwarts siempre ayudará a quienes la pidan. Necesito que vayas a su oficina y traigas el sombrero seleccionador. Creo que podría ayudarnos. Kael emitió un trino más fuerte, como si entendiera la gravedad de la situación, y alzó vuelo hacia el techo, desapareciendo a través de las piedras como si fueran aire. Bien, dijo Mike, respirando profundo. Ahora, mientras esperamos a Kael, vamos a planear esto correctamente. Se quitó la capa de invisibilidad y se la extendió a Neville. Tú y Ron van a usar esto. Yo voy a entrar primero, visible. ¿Qué? Protestó Neville. Mike, eso es. Inteligente, lo interrumpió. El heredero me espera a mí. Harry Potter. Si aparezco solo, se concentrará en mí. Ustedes podrán moverse libremente bajo la capa. Ron se veía pálido. ¿Y qué hacemos nosotros entonces? Neville lleva el gallo, dijo Mike, entregándole cuidadosamente al animal. Esperan el momento exacto. Cuando vean al basilisco, o cuando yo esté en problemas, sueltan al gallo. El canto lo matará. Neville tomó el gallo, que seguía cacareando molesto. ¿Y el rescate? Esa es la parte más importante, dijo Mike. Quien quiera que esté ahí abajo, ustedes la sacan. Yo mantengo ocupado a Tom. Cuando el basilisco esté muerto y la víctima esté a salvo, entonces podremos lidiar con el diario. Se giró hacia el sombrero seleccionador. Y espero que esto tenga algo útil para esa parte. ¿Y si las cosas salen mal? Preguntó Neville. Entonces improvisan. Pero recuerden lo que nos enseñó Flitwick. Manténganse en movimiento, nunca se queden quietos, y confíen en sus instintos mejorados. Ron tragó saliva audiblemente. ¿Estamos realmente haciendo esto? Sí, respondió Mike. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie más llegará a tiempo. Mike se giró hacia el lavabo central y, en Parcel, siseo. Ábrete. El lavabo se hundió, revelando la entrada a la Cámara de los Secretos. El aire que subía era frío y húmedo, cargado de un olor a antigüedad y algo, más oscuro. Neville se puso la capa, desapareciendo junto con Ron, quien sostenía firmemente su varita. Vamos, dijo Mike, tomando el sombrero seleccionador. Vayan primero. Contaré hasta 30 antes de seguirlos. Los chicos saltaron inmediatamente después de eso. Mike se dirigió hacia la entrada para seguirlos, pero se detuvo cuando escuchó su nombre pronunciado suavemente. Mike. Se giró. Daphne estaba ahí, y por primera vez en mucho tiempo, su máscara de compostura perfecta se había resquebrajado levemente. Sus ojos mostraban una vulnerabilidad que raramente dejaba ver. ¿Qué pasa, milady? Preguntó con voz gentil, acercándose a ella. Solo, Daphne vaciló, luchando visiblemente consigo misma. No hagas nada estúpidamente heroico, ¿sí? Neville y yo, no podemos perderte. Mike sintió algo cálido en el pecho ante esas palabras. Sonrió, esa sonrisa medio torcida que sabía la tranquilizaba. Oye, ¿desde cuándo dudas de mi capacidad para meterme en problemas y salir vivo? Es prácticamente mi especialidad, dijo, usando el humor para aliviar la tensión. Además, ¿quién más va a llamarte milady con tanta elegancia? A pesar de todo, Daphne no pudo evitar una sonrisa pequeña, aunque sus ojos seguían preocupados. Idiota, murmuró, pero había cariño en su voz. Voy a volver, le prometió Mike, más serio ahora. Los tres vamos a volver. Daphne asintió, recomponiendo su máscara, pero no del todo. Será mejor que sea así. Mike se giró hacia la entrada y, sin más dilación, se lanzó hacia la oscuridad de la cámara. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Fin del capítulo. Capítulo 16. La Cámara de los Secretos. La caída por el túnel fue larga y resbaladiza, pero no del todo violenta.
Mike sintió cómo el aire se volvía más húmedo y denso a medida que descendía, hasta que sus pies tocaron tierra. El suelo era de piedra rugosa y helada. La luz era escasa, y solo el resplandor verdoso de unas esporas suspendidas en las paredes permitía distinguir formas. Sacó su varita y susurró. Lumos. La tenue luz iluminó el pasillo frente a él. Estaba solo. Neville y Ron, aún bajo la capa de invisibilidad, no hacían ruido. Como debía ser. Avanzó en silencio. Las paredes estaban cubiertas de moho y raíces colgantes. El aire olía a humedad antigua, como si cada rincón hubiera permanecido sellado por siglos. Ecos lejanos se deslizaban por el túnel. Gotas cayendo, un susurro que quizá no era más que viento, o algo más. El pasillo desembocaba en una sala amplia, con estatuas erosionadas de serpientes gigantes talladas en los pilares. Al fondo, una gran puerta de piedra, grabada con runas y serpientes entrelazadas, lo esperaba. Mike inspiró hondo. Sabía que más allá no solo encontraría al basilisco, sino también al poseído. Y entonces, alzó la voz en Parcel. Ábrete. Las serpientes de la puerta se movieron, deslizándose lentamente hasta desbloquear el mecanismo. La piedra se abrió con un estruendo seco. Del otro lado, la oscuridad era total. Y en su interior, algo lo esperaba. El aire se volvió más frío y denso mientras avanzaban por los túneles serpenteantes que conducían a la cámara de los secretos. Las paredes, cubiertas de musgo y humedad, parecían cerrarse a su paso. Mike llevaba entre los brazos la jaula con el gallo, protegida bajo un hechizo silenciador. Cada tanto, el ave se agitaba, inquieta por la energía que se acumulaba en el aire. Neville caminaba a su lado, con la capa de invisibilidad doblada bajo el brazo, listo para desaparecer al menor aviso. Ron cerraba la marcha, varita en mano, rota, pero aún capaz de lanzar algún hechizo menor si era necesario, con el ceño apretado y sin una pizca de duda en su andar. Recuerden el plan, susurró Mike, su voz apenas un aliento entre el eco del túnel. Neville se oculta, yo distraigo al heredero, y cuando dé la señal. No terminó la frase. Un sonido seco, como el engranaje de una cerradura antigua activándose, estalló por todo el pasadizo. Luego vinieron otros, en rápida sucesión. Clic, 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 cada uno más cerca. Después, un rugido sordo, no animal, sino estructural, hizo vibrar las paredes. Mike apenas tuvo tiempo de reaccionar. Trampa. Gritó, pero fue Ron quien empujó a ambos hacia adelante. El techo detrás de ellos se agrietó con un crujido agónico y luego se vino abajo en una lluvia de piedras y polvo. Una nube densa se alzó entre los gritos. Cuando se disipó lo suficiente para ver, Mike y Neville estaban jadeando al otro lado del derrumbe, y Ron no. Ron. Gritó Mike, acercándose a los escombros. Estoy bien. Respondió la voz de Ron al otro lado, amortiguada por las piedras. Solo quedé atrapado. Busquen otra salida, yo intentaré despejar este lado. Mike apretó los dientes, la mandíbula tensa por la impotencia. Neville estaba pálido, pero firme. No podían perder tiempo. Susan estaba en algún lugar al fondo de esa oscuridad, y cada segundo contaba. No podemos retroceder, dijo Neville, con voz baja pero decidida. Mike asintió. Ajustó su agarre en la jaula del gallo y, sin mirar atrás, murmuró. Vamos. Y los dos siguieron adelante, hacia la oscuridad más antigua del castillo donde los esperaba alguien que ya sabía que vendrían. El túnel se hizo más ancho a medida que avanzaban, las paredes cambiando de piedra rugosa a mármol pulido grabado con serpientes que parecían moverse a la luz de sus varitas. El aire se espesó, cargado de una magia antigua y malévola que les erizaba la piel. ¿Sientes eso? Susurró Neville, su voz apenas audible. Mike asintió. Era como si el lugar mismo estuviera vivo, observándolos, juzgándolos. Las serpientes talladas en las paredes parecían seguir sus movimientos con ojos de piedra. Finalmente, el túnel se abrió a una cámara tan vasta que sus varitas apenas iluminaban las paredes opuestas. La cámara de los secretos se extendía ante ellos como una catedral siniestra construida para adorar a la oscuridad. Columnas masivas talladas con serpientes entrelazadas se alzaban hacia las sombras, desapareciendo en la penumbra del techo invisible. El suelo de mármol verde brillaba con un lustre enfermizo, reflejando la luz de sus varitas como agua estancada. Al fondo de la cámara, una gigantesca cabeza de piedra dominaba el espacio. Salazar Slytherin en toda su gloria siniestra. Sus ojos de esmeralda parecían penetrar directamente en sus almas, y su boca entreabierta sugería secretos terribles esperando ser liberados. Bueno, murmuró Mike, tratando de aliviar la tensión mientras avanzaban cautelosamente, tengo que admitir que es bastante impresionante.
Aunque me pregunto, ¿por qué un sangre pura tan tradicional como Salazar pondría su cámara secreta precisamente en los baños de las niñas? ¿Acaso tenía un sentido del humor muy retorcido? Neville soltó una risa nerviosa que se perdió en la inmensidad de la cámara. Quizás pensó que nadie lo buscaría ahí. Pero toda ironía se desvaneció cuando vieron la escena en el centro de la cámara. Susan Bones yacía inmóvil sobre el mármol frío, pálida como la muerte, con el diario negro abierto a su lado. Su respiración era tan débil que apenas se percibía, y su piel tenía un tinte grisáceo que no presagiaba nada bueno. Y junto a ella, más sólido que nunca, estaba Tom Marvolo Riddle. Ah, por fin, dijo Tom con una sonrisa fría, su forma ya casi completamente corpórea. Harry Potter. El niño que vivió. Mike se tensó. Neville, aprovechando la distracción, se deslizó silenciosamente la capa de invisibilidad y desapareció de la vista. Sorprendido de encontrarme aquí. Tom rió suavemente. Supongo que esperabas encontrar solo un recuerdo débil. Pero con cada minuto que pasa, absorbo más vida de la pequeña Susan. Mike tragó saliva, pero mantuvo la compostura. ¿Qué quieres de mí, Riddle? Riddle. Los ojos de Tom se encendieron con furia por un momento, antes de recuperar su compostura. Lord Voldemort es mi nombre ahora, Harry. Mike fingió sorpresa mientras seguía ganando tiempo. Imposible. Voldemort está muerto. ¿Muerto? Tom rió con amargura. He sobrepasado las leyes de este mundo, muchacho, un pequeño inconveniente como la muerte no detendrá por mucho tiempo al mago más poderoso de todos los tiempos. Pronto la pequeña Susan me ayudará a regresar, me está devolviendo la vida con cada respiración que toma. Tom alzó su varita y comenzó a trazar letras luminosas en el aire. ¿Sabes quién soy realmente, Harry Potter? Las letras brillaron. Tom Marvolo Riddle. Con otro movimiento de la varita, las letras comenzaron a reorganizarse, flotando y cambiando de posición hasta formar. Yo soy Lord Voldemort. Impresionante, ¿no? Tom Marvolo Riddle no era más que el nombre de un huérfano patético. Pero Lord Voldemort es inmortal. Sin embargo, hay algo que aún no puedo entender, y lo que quiero, es saber cómo un simple bebé mestizo logró destruir al mago más poderoso de todos los tiempos. Tom comenzó a caminar en círculos alrededor de Susan, estudiando a Mike con la intensidad de un depredador. He estado reviviendo esa noche una y otra vez durante los últimos 12 años. Tu madre murió protegiéndote, algo sobre amor, sacrificio, tonterías, debe haber más. ¿Cómo lo hiciste? Mike se las arregló para mantener a Tom hablando, alejándolo gradualmente de Susan. No lo recuerdo. Solo sé que tú fallaste. Exactamente. Los ojos de Tom brillaron. Fallé entonces, pero no fallaré ahora. Pronto seré real nuevamente, y esta vez no habrá protecciones maternales que me detengan. Desde su posición oculta, Neville se movió silenciosamente hacia Susan, preparándose para el momento adecuado. Debe ser frustrante, continuó Mike, viendo que Tom disfrutaba de su monólogo, tener que depender de una niña de 12 años para regresar. La expresión de Tom se oscureció peligrosamente. Suficiente. Espetó con un destello de rabia en los ojos. He perdido demasiado tiempo contigo. Su voz se volvió más profunda, más contenida, como si cada palabra llevara un filo invisible. Mi paciencia se ha agotado, Harry. Dio un paso hacia la gigantesca estatua de piedra al fondo de la cámara, el eco de sus pasos rebotando como advertencias en las paredes húmedas. Es hora de que conozcas a mi mascota. Entonces, alzó la varita como si fuera un cetro, y con una mezcla de reverencia y desafío, proclamó. Háblame, Slytherin, el más grande de los 4 de Hogwarts. Su voz resonó en la cámara como una sentencia. Acto seguido, murmuró en Parcel, con un siseo profundo y gutural que no parecía humano. Salitor Orti Slytherin, Ekasnaash. Su grito en Parcel resonó por toda la cámara, llamando al basilisco. La boca de la estatua se estremeció. Lentamente, como si respondiera a un llamado antiguo, se abrió con un crujido pétreo. Y de la oscuridad surgieron 2 ojos del tamaño de escudos, brillando con un verde enfermizo. El basilisco había despertado. Fue en ese momento cuando Neville salió de debajo de la capa de invisibilidad, sosteniendo el gallo en alto. Tom se quedó inmóvil por un momento, genuinamente sorprendido. ¿Un segundo niño? ¿Y qué es? Sus ojos se posaron en el gallo y su expresión cambió a una de deleite malicioso. ¡Oh, qué ingenioso! Un gallo. ¿En serio pensaste que no sabría sobre la única criatura capaz de matar a mi basilisco? Mike sintió que se le helaba la sangre. Bravo, realmente bravo, Tom aplaudió lentamente. Durante mi estancia en esta institución tuve el tiempo suficiente para prepararme para cada contingencia.
¿Creían que un simple gallo sería mi perdición? Con un movimiento de su varita, Mike sintió como el hechizo silenciador se rompía y el gallo comenzó a agitar las alas frenéticamente, abriendo el pico, pero no emitió sonido alguno. Un pequeño encantamiento preventivo, explicó Tom con desdén. Cualquier gallo que entre en estas cámaras queda mudo instantáneamente. Debo felicitarlos por conocer las debilidades de mi mascota, pero también debo decir que esperaba algo más, elaborado, del niño que derrotó al señor tenebroso. La desesperación comenzó a apoderarse de Mike, pero Tom no había terminado. Pero no los mataré todavía. Primero, Tom sonrió con crueldad, quiero ver que también han estado entrenando. He oído rumores de que Flitwick los ha estado preparando especialmente. Tom alzó las manos y pronunció una serie de palabras en Parcel. Las enormes estatuas que flanqueaban la cámara comenzaron a moverse. Guerreros de piedra tallados en las columnas cobraron vida, sus ojos brillando con una luz siniestra. Portaban espadas de mármol, arcos y lanzas, todos dirigiéndose hacia Mike y Neville. Al mismo tiempo, desde las profundidades de la cámara, emergió un silbido que helaba la sangre. El basilisco se deslizó hacia la luz, sus escamas brillando como joyas mortales en la penumbra. Pero no atacó. Se enrolló alrededor del perímetro de la cámara como un espectador en un coliseo romano, sus ojos amarillos brillando con hambre contenida. Cierra los ojos. Gritó Mike a Neville, quien ya estaba esquivando el primer ataque de una estatua con lanza. La batalla era surrealista. Mike y Neville luchaban contra enemigos de piedra sin poder abrir los ojos completamente, confiando únicamente en sus sentidos mejorados por meses de entrenamiento con Flitwick. Sus oídos captaban cada movimiento, cada paso de piedra contra mármol, cada silbido del viento a través de las armas de las estatuas. No todo salía perfecto. El puño de piedra de una estatua conectó con el hombro de Mike, enviándolo rodando por el suelo. Cualquier otro niño de 12 años habría tenido el hombro dislocado, pero Mike se levantó rápidamente, sintiendo solo un dolor sordo. Sus huesos reforzados habían resistido el impacto que debería haberlo dejado fuera de combate. Expelliarmus. Gritó Mike hacia donde había escuchado el sonido de una espada. La estatua perdió su arma, pero inmediatamente tuvo que rodar para evitar su puño de piedra. Una flecha de mármol rozó el brazo de Neville, dejando un corte sangrante, pero él apenas hizo una mueca. Su metabolismo acelerado ya estaba comenzando a bombear adrenalina, impidiendo que sintiera algún dolor por el momento. Flipendo. Neville envió una estatua volando hacia atrás. Difindo. Su hechizo cortante partió la pierna de otra estatua, haciéndola caer. Una masa de piedra golpeó a Mike en las costillas, lanzándolo contra una columna. Se levantó escupiendo sangre, jadeando pero sin costillas rotas. Sus compañeros de Hogwarts habrían estado en el suelo, debía recordar agradece a Augusta si sobrevivía a esto. Las estatuas eran implacables, pero los chicos habían aprendido a trabajar en equipo. A pesar de los golpes que recibían, su resistencia incrementada les permitía continuar luchando cuando otros niños ya habrían colapsado. Sus cuerpos procesaban el oxígeno más eficientemente, manteniendo su coordinación y velocidad incluso después de varios impactos. Una espada de mármol cortó superficialmente la espalda de Neville, pero él gritó: ¡Incendio! Sin siquiera detenerse, y las llamas rodearon a una estatua, no dañándola pero sí iluminando temporalmente su posición para Mike. Depulsó. Neville empujó mágicamente una estatua arquero justo cuando disparaba, desviando su flecha. Carpe retractum. Gritó Mike, y el hechizo de cadena se extendió como un látigo, enredándose alrededor de la pierna de una estatua y haciéndola tropezar. Difindo. Aprovechó para cortar la cadena de piedra que la mantenía unida. Neville siguió el ejemplo. Carpe retractum. Su cadena se enredó alrededor del brazo de una estatua con espada. Flipendo. La combinación la hizo girar violentamente y chocar contra otra. Los hechizos se combinaban letalmente. Expelliarmus. Flipendo. Difindo. Gritaban alternadamente, desarmar, empujar y cortar se volvió su táctica principal. Neville, gigante a las 3. Mike lanzó un depulso masivo para empujar a Neville fuera del alcance de una masa que se estrelló contra el suelo donde había estado. Aún así, la onda de choque del impacto lanzó a Neville rodando, pero se incorporó inmediatamente, apenas mareado por lo que debería haberlo dejado inconsciente. Lumus máxima. Gritó Neville, cegando momentáneamente a las estatuas. Mike aprovechó. Carpe retractum múltiple. Enredando a 3 estatuas a la vez, seguido de un flipendo. Que las hizo chocar entre sí en una explosión de fragmentos de mármol. La danza mortal continuó hasta que la última estatua cayó hecha pedazos.
Mike y Neville jadeaban, cubiertos de polvo de piedra, sangre y moretones. Sus hechizos de cadena habían demostrado ser increíblemente versátiles. Armas, herramientas de rescate, y medios de control del campo de batalla, con razón eran el hechizo favorito de su pequeño instructor. Tom aplaudió lentamente. Impresionante. Realmente impresionante. Flitwick los ha entrenado bien. Su expresión se volvió calculadora. Únanse a mí. Con sus habilidades y mi poder, seríamos imparables. Podríamos cambiar el mundo mágico, liberar a los magos de sus ataduras, gobernar sobre los muggles como es nuestro derecho, podrán obtener lo que siempre han deseado. Mike y Neville se miraron. La respuesta fue unánime. Mike soltó una breve risa. No divertida, sino cansada. ¿Unirnos a ti? Vaya, Tom y yo que creí que esto iba a ponerse serio. Neville levantó una ceja, sin soltar la varita. Déjame adivinar. Luego nos das túnicas negras, un discurso sobre pureza de sangre y tu cara en monedas. Mike lo miró, asintiendo con fingida consideración. Claro. Y después conquistamos el mundo, quemamos bibliotecas y nos ponemos nombres ridículos. ¿Qué te parece, Lord Mandragora? Tom no se inmutó, pero sus ojos se oscurecieron. Neville dio un paso adelante. No necesitamos tu poder. Ya hemos enfrentado cosas peores que promesas vacías. Mike clavó la mirada en él. Y si crees que nos vas a comprar con tus migajas de grandeza, entonces no entiendes nada. La sonrisa de Tom se desvaneció completamente. Entonces mueran como héroes estúpidos. Su grito en Parcel resonó por toda la cámara. El basilisco se desenrolló con un silbido ensordecedor, su cabeza masiva balanceándose mientras se preparaba para atacar. Esta vez, no habría juegos. Justo cuando la serpiente gigante se lanzó hacia los chicos, un destello dorado descendió del techo de la cámara. Kael, el fénix que habían rescatado hace unos meses, se abalanzó sobre la cabeza del basilisco con un grito de guerra que hizo eco en toda la cámara. Las garras del fénix encontraron los ojos amarillos del basilisco. Chispas doradas volaron mientras Kael cegaba a la bestia. El basilisco rugió de dolor y furia, su cabeza sacudiéndose violentamente tratando de deshacerse del fénix. En ese momento decisivo, el sombrero seleccionador que Mike había traído consigo se agitó, y de su interior emergió algo que brillaba como plata líquida. La espada de Gryffindor. Mike la empuñó, sintiendo inmediatamente el peso de siglos de historia y valor en sus manos. La espada parecía vibrar con poder, como si reconociera la gravedad del momento. Neville. Ve por Susan y el diario. Gritó Mike mientras esquivaba por centímetros la cabeza de la serpiente. El combate era brutal y masivo. La serpiente era gigantesca, su cuerpo se extendía por toda la longitud de la cámara, grueso como el tronco de un roble centenario. Cuando se alzaba, su cabeza llegaba casi hasta las columnas más altas. Era como luchar contra un tren viviente y letal. Mike no podía quedarse quieto ni un segundo. Corría de columna en columna, usando los pilares masivos como escudos mientras el basilisco embistía con fuerza suficiente para agrietarlos. Pedazos de mármol volaban por el aire cuando la cabeza de la serpiente se estrellaba contra la piedra. «Difindo», gritó Mike, cortando una sección de la cola que intentaba aplastarlo. La espada dejó un tajo, pero la piel era increíblemente gruesa. El basilisco giró con una velocidad sorprendente para su tamaño, barriendo con su cola masiva. Mike saltó, pero la cola lo rozó, enviándolo rodando varios metros. Se levantó escupiendo polvo y sangre, sintiendo como sus costillas protestaban. Su cuerpo mejorado había evitado fracturas, pero el dolor era real. Carpe retractum. Mike lanzó su cadena hacia una columna distante, balanceándose fuera del alcance de los colmillos que se estrellaron contra el suelo donde había estado parado. El basilisco lo siguió, su cuerpo serpenteando entre las columnas como una pesadilla viviente. Mike tuvo que saltar de columna en columna, usando hechizos de cadena para mantenerse en movimiento. «Estupefy», gritó hacia la cabeza de la serpiente. El hechizo rebotó inútilmente contra las escamas. Desde el otro lado de la cámara, Neville había llegado hasta Susan. «Mike. Está casi transparente. Tom se está volviendo más sólido». El basilisco, frustrado por no poder atrapar a Mike, se alzó hasta su altura completa, 30 metros de serpiente furiosa. Su cabeza rozaba las sombras del techo invisible. Desde esa altura, se lanzó hacia abajo como un ariete viviente. Mike rodó desesperadamente, sintiendo como el impacto sacudía toda la cámara. Grietas se extendieron por el suelo de mármol. Un fragmento de piedra le cortó la mejilla, pero siguió moviéndose. Depulsó. Mike empujó mágicamente escombros hacia los ojos ya dañados del basilisco, distrayéndolo momentáneamente.
La serpiente barrió con su cola, derribando una columna menor. Mike saltó sobre los escombros, usando Carpe Retractum. Para columpiarse hacia el lomo de la bestia. Logró aterrizar sobre las escamas del basilisco, hundir parcialmente la espada entre ellas. La serpiente se retorció violentamente, tratando de sacudírselo. Mike se aferró con una mano mientras usaba la otra para lanzar hechizos cortantes. Difindo. 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 Cada hechizo profundizaba los cortes, pero la serpiente era masiva. Era como tratar de matar a un dragón con un cuchillo. El basilisco se estrelló contra una columna, tratando de aplastarlo. Mike saltó en el último segundo, usando Carpe Retractum. Para alejarse, pero la cola de la serpiente lo golpeó en pleno vuelo. El impacto lo envió estrellándose contra una pared. Mike se deslizó hacia abajo, tosiendo sangre. Esta vez, el dolor era intenso, sus costillas protestaban con cada respiración, y sentía un sabor metálico en la boca. Su cuerpo mejorado había evitado daños más graves, pero estaba alcanzando sus límites. Mike. Gritó Neville desde la distancia. El diario. Necesito algo para destruirlo. El basilisco se acercaba, arrastrándose por el suelo, sus colmillos goteando veneno. Mike se incorporó trabajosamente, la espada pesada en sus manos. Los colmillos. Gritó Mike, esquivando otro ataque. Usa los colmillos del basilisco. La serpiente se alzó nuevamente, preparándose para un ataque final. Mike estaba agotado, magullado y sangrando. Ya no podía esquivar con la misma agilidad. Neville. Gritó. El hechizo de cadena. Como con Flitwick. Neville entendió inmediatamente. Carpe Retractum. El hechizo de cadena de Neville se extendió por toda la cámara, agarrando a Mike por la cintura. Mike mantuvo su propia cadena conectada al basilisco, específicamente alrededor de su mandíbula inferior. Difindo máxima. Gritó Mike con todas sus fuerzas, dirigiendo el hechizo cortante más poderoso que pudo reunir hacia los músculos de la mandíbula del basilisco. El hechizo cortó profundamente, haciendo que la serpiente abriera su boca de par en par por el dolor y la pérdida de control muscular. Con toda su fuerza mágica combinada, Neville lanzó a Mike hacia arriba, usando la cadena del basilisco como impulso adicional. Mike voló por el aire, la espada de Gryffindor brillando con luz propia, directamente hacia la boca abierta del basilisco. Difindo. Gritó Mike mientras volaba, cortando el interior de la boca de la serpiente. Luego, con precisión mortal, hundió la espada de Gryffindor profundamente en el paladar del basilisco, atravesando su cerebro. Pero el basilisco, en su agonía final, cerró sus mandíbulas instintivamente. Uno de sus colmillos se hundió en el brazo de Mike antes de que pudiera escapar completamente. El veneno del basilisco era como fuego líquido corriendo por sus venas. Mike gritó de dolor, cayendo del basilisco mientras la bestia se convulsionaba una vez y luego se desplomaba como una montaña de carne y escamas. Mike rodó por el suelo, su brazo ardiendo, el veneno extendiéndose lentamente. Incluso su metabolismo mejorado no podía contrarrestar completamente el veneno más letal del mundo mágico. Mike. Neville corrió hacia él, pero fue Kael quien llegó primero. El fénix se posó junto a Mike y lágrimas doradas cayeron sobre la herida del colmillo. El dolor se desvaneció gradualmente mientras las lágrimas de fénix neutralizaban el veneno. Como Flitwick nos enseñó. Gritó Neville, pero su voz tenía un tinte de preocupación. Mike se incorporó trabajosamente, aún débil por el veneno, pero vivo. Neville, el colmillo, úsalo en el diario. Neville arrancó el colmillo que había herido a Mike del suelo donde había caído. Era tan largo como una daga y goteaba veneno mortal. Pero Tom Riddle no había terminado. Su forma, más sólida que nunca gracias a la vida que había drenado durante toda la batalla, se alzó amenazadoramente. ¿Cómo es posible? Gritó Tom, su rostro contorsionándose de furia mientras contemplaba los restos humeantes del basilisco. ¿Cómo pueden dos chicos, un ave ridícula y un sombrero viejo haber matado a mi mascota? Su voz se quebró en un alarido de rabia pura. Muy bien, dijo luego con voz sibilante, ya casi completamente corpóreo. Mataste a mi mascota. Pero aún no han ganado. Y ahora estoy lo suficientemente fuerte para esto. Tom alzó una varita que había aparecido en su mano, la varita de Susan, que Mike reconoció con horror. La verdadera batalla final apenas comenzaba. Sin previo aviso, Tom lanzó un hechizo hacia Mike, quien aún yacía débil por el veneno del basilisco. Kael estaba ocupado curando la herida con sus lágrimas, el ave fénix completamente concentrada en neutralizar el veneno que circulaba por las venas del joven mago. Mike. Gritó Neville, quien había arrancado el colmillo del basilisco de la herida de su amigo.
Se arrojó entre Tom y Mike, el colmillo brillando peligrosamente en su mano. Expelliarmus. Rugió Tom, pero el hechizo salió débil y errático. La varita de Susan no le respondía completamente, no era suya, y la magia se resistía a sus intenciones más oscuras. Longbottom, siseó Tom con desprecio, frustrando visiblemente por la ineficacia de sus hechizos. Un Gryffindor de pies a cabeza. Siempre el héroe. Neville se incorporó, el colmillo del basilisco aún en su mano temblorosa, interponiéndose entre Tom y Mike. El diario yacía a unos metros de distancia, aún intacto, pulsando con una luz siniestra. No te acercarás a él, declaró Neville, su voz más firme de lo que se sentía. Tom rió, un sonido frío y cruel, aunque su frustración era evidente. Un Longbottom desafiándome. ¡Qué predecible! El duelo comenzó. Tom lanzaba maldiciones letales una tras otra, pero la varita ajena hacía que incluso sus hechizos más poderosos perdieran precisión y fuerza. Avada Kedavra. Rugió Tom, pero el rayo verde salió torcido y débil, estrellándose contra una columna que se agrietó pero no se destruyó completamente. Neville aprovechó la oportunidad, lanzándose hacia adelante con el colmillo, pero Tom retrocedió y contraatacó. Sectum Sempra. Gritó, pero la maldición cortante apenas logró rasgar la túnica de Neville en lugar de abrirlo en canal como pretendía. Tom gruñó de frustración. La varita de Susan se resistía a realizar magia tan oscura y letal con su máximo poder. Mike, sintiendo que el veneno gradualmente perdía fuerza gracias a las lágrimas de Kael, observaba el combate con una mezcla de terror y orgullo. Su amigo, tímido, inseguro Neville, estaba luchando contra uno de los magos más poderosos que jamás había existido. Y aunque Tom era claramente superior, la varita rebelde le daba a Neville una oportunidad. Pero Mike sabía que esto no duraría para siempre. Tom era demasiado inteligente y poderoso. Tarde o temprano encontraría la manera de superar las limitaciones de la varita ajena. Eran solo estudiantes de segundo año, talentosos quizás, capaces de enfrentar a un mago de cuarto año o incluso tomar por sorpresa a un adulto si trabajaban juntos, pero Tom Riddle era algo completamente diferente. Mike miró la espada de Gryffindor que aún sostenía en su mano, luego el diario que pulsaba malévola. De repente, recordó las palabras del sombrero seleccionador sobre la plata de duende, cómo absorbía solo aquello que la fortaleciera. Una idea comenzó a formarse en su mente. La espada, murmuró Mike, mirando el arma en sus manos, luego los restos del basilisco. La plata de duende, mientras Tom y Neville continuaban su peligroso baile, Mike se las arregló para ponerse en pie, usando la espada como apoyo. Kael graznó suavemente, comprendiendo su intención. Con movimientos cautelosos, Mike se dirigió hacia los restos del basilisco. Tom estaba demasiado ocupado tratando de superar las defensas de Neville para notarlo, frustrado por los hechizos que no funcionaban como debían. Confringo. Gritó Tom, pero el hechizo explosivo salió débil y Neville logró esquivarlo rodando hacia un lado, solo sintiendo el calor de la explosión menor. Mike aprovechó la distracción. Con cuidado, insertó la espada de Gryffindor en uno de los sacos de veneno del basilisco muerto. El metal élfico absorbió el líquido letal inmediatamente, la hoja brillando con un resplandor verdoso y siniestro. «Neville», susurró Mike, lo suficientemente alto para que su amigo lo oyera pero no Tom. «Manténlo ocupado un poco más». Neville asintió casi imperceptiblemente, renovando sus ataques con el colmillo. «Ven acá, Tom», gritó. «¿Tienes miedo de un estudiante de segundo año?» La provocación funcionó. Tom, ya frustrado por la varita rebelde, se enfureció más. «Insolente». Rugió, lanzando una ráfaga de hechizos que, aunque debilitados, obligaron a Neville a retroceder. Mike aprovechó el momento. Con la espada ahora empapada en veneno de basilisco, se dirigió directamente hacia el diario. «¡No!», gritó Tom, finalmente notando la maniobra, pánico filtrándose en su voz. «Detente». Pero era demasiado tarde. Mike alzó la espada empapada en veneno y la hundió directamente en el corazón del diario. El grito que emanó del libro fue ensordecedor. Tinta negra como sangre comenzó a brotar de la herida en las páginas, como si el diario estuviera sangrando. Tom comenzó a desvanecerse, su forma volviéndose translúcida mientras la tinta se extendía por todo el libro. «¡No!», aulló Tom, su voz haciéndose eco mientras su esencia era succionada de vuelta al diario agonizante. «Esto no puede estar pasando. No pueden ser solo niños». El veneno del basilisco corroyó las páginas desde adentro, y como en un espejismo, la figura de Tom comenzó a desaparecer por partes, primero sus pies, luego sus piernas, mientras luchaba desesperadamente por mantenerse corpóreo. «Volveré».
Fueron sus últimas palabras antes de desaparecer completamente, su forma disolviéndose como humo en el viento. El diario quedó inmóvil, con la espada aún atravesándolo y la tinta negra manchando las páginas arruinadas, pero el libro permaneció físicamente intacto, aunque ya sin vida, sin el poder maligno que una vez contuvo. Mike dejó caer la espada, sus piernas finalmente cediendo por el agotamiento. Neville se acercó rápidamente, ayudando a su amigo a sentarse contra una de las columnas. «¿Lo hiciste?», susurró Neville, su voz llena de admiración y alivio. «¿Realmente lo destruiste, Mike?». Mike sonrió débilmente, todavía sin poder creer lo que había pasado. «Lo hicimos», corrigió. «Si no me hubieras dado tiempo, si no hubieras luchado contra él», Neville negó con la cabeza. «Éramos un equipo. Y funcionó». Kael cantó suavemente, una melodía de triunfo y renovación que llenó la cámara con calidez. El ave fénix voló hacia donde yacía Susan, sus lágrimas ya comenzando a sanar las heridas más profundas que la posesión había dejado en su alma. La pesadilla había terminado. Tom Marvolo Riddle, al menos esta versión de él, había sido destruido para siempre. Y dos estudiantes de segundo año que habían entrado a la Cámara de los Secretos con miedo, saldrían como verdaderos héroes. «Susan», dijo Neville suavemente, acercándose a la figura inmóvil de la chica Hufflepuff después de asegurarse de que Mike estaba estable. El joven de cabello oscuro aún se estaba recuperando, apoyado contra la columna mientras Kael terminaba de neutralizar los últimos vestigios del veneno en su sistema. Neville se arrodilló junto a Susan, notando cómo su rostro se veía pálido y demacrado, como si hubiera perdido peso en los últimos días. Había ojeras profundas bajo sus ojos cerrados, y ocasionalmente murmuraba palabras incoherentes en sueños. «Susan», repitió más fuerte, colocando una mano gentil en su hombro. «Susan, despierta. Ya estás a salvo». Los ojos de Susan se abrieron de golpe, salvajes y llenos de terror. Su cuerpo se tensó como si estuviera preparándose para huir o luchar, y por un momento, no parecía reconocer dónde estaba. «¡No!», gritó, tratando de alejarse con movimientos erráticos. «No quiero hacerlo. Por favor, no me hagas escribir más. No quiero lastimar a nadie más». «Ey», dijo Neville con voz calmante, retirando inmediatamente su mano y manteniéndola visible para que ella pudiera verla. «Soy Neville. Neville Longbottom de Gryffindor. Estás a salvo, Susan». Tom se fue. «No puede controlarte más». Susan parpadeó varias veces, respirando entrecortadamente mientras la confusión reemplazaba gradualmente al terror en sus ojos. Reconoció lentamente el rostro amable de Neville, y luego su mirada se posó en el entorno de la cámara. «¿Neville?». Su voz era apenas un susurro ronco, como si hubiera estado gritando durante horas. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar tan horrible? «Estás en la Cámara de los Secretos», explicó Neville gentilmente, manteniendo su voz tranquila y reconfortante. Pero todo terminó. El diario de Tom Riddle fue destruido. Harry y yo, lo detuvimos. Susan miró alrededor con ojos muy abiertos, tomando en cuenta por primera vez los restos masivos del basilisco, el diario atravesado por la espada que aún goteaba tinta negra, y finalmente a Mike, Harry, quien le ofreció una sonrisa débil pero genuinamente reconfortante desde su posición contra la columna. «¿Fue real?», preguntó Susan, y su voz se quebró mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. «Todo lo que hice, todas esas cosas terribles que escribí en las paredes. Los estudiantes que petrificé. Mrs. Norris». «No fuiste tú», dijo Neville firmemente, su voz adquiriendo una fuerza que sorprendió incluso a Mike. «Fue él. Tom Riddle te estaba controlando a través del diario. Te estaba usando. Nada de lo que pasó fue tu culpa, Susan. Nada». Susan se desplomó completamente, sollozando con una intensidad que habló de días de terror reprimido y culpa. Neville dudó por un momento, luego se acercó y la abrazó suavemente, como haría con un animal herido, dejando que llorara en su hombro. «Está bien», murmuró, sintiendo cómo temblaba. «Vas a estar bien. Todos vamos a estar bien. Tu tía va a estar tan aliviada de saber que estás viva». El viaje de regreso a través de los túneles fue más fácil de lo que habían esperado, principalmente gracias a los esfuerzos de Ron. Cuando llegaron al sitio del derrumbe, encontraron que había logrado despejar la mayor parte de las rocas más grandes, creando un túnel lo suficientemente amplio para que pudieran pasar, aunque tendrían que agacharse. «Merlin barbudo», exclamó Ron al verlos acercarse, su rostro manchado de polvo y sudor se iluminó con alivio genuino. «Creí que los había perdido para siempre».
Corrió hacia ellos, pero se detuvo en seco al ver el estado del grupo. Mike se apoyaba pesadamente en la espada de Gryffindor como si fuera un bastón, su túnica desgarrada y manchada de sangre seca. Cada respiración profunda le enviaba punzadas de dolor desde sus costillas rotas, y podía sentir la leve hemorragia interna que sus mejoras corporales estaban trabajando para controlar. Solo gracias a dichas mejoras podía mantenerse en pie y moverse con relativa normalidad, aunque el dolor era constante. Neville tenía el brazo protectoramente alrededor de Susan, quien parecía estar apenas consciente del mundo que la rodeaba. Todos se veían exhaustos y traumatizados. ¿Están bien? ¿Qué diablos pasó allá abajo? Preguntó Ron, sus ojos moviéndose entre sus amigos. ¿Qué pasó con el basilisco? ¿Y cómo encontraron a Susan? Es una historia muy larga, Ron, dijo Mike, su voz más ronca de lo normal y ligeramente entrecortada por el dolor. Te la contaremos cuando estemos fuera de aquí. Pero necesitamos llegar al castillo pronto. Susan necesita ir a la enfermería. Y yo también, pensó para sí mismo, sintiendo como sus costillas rotas protestaban con cada movimiento. Ron asintió, notando la seriedad en el tono de su amigo. Había aprendido a reconocer cuando no era el momento para preguntas. Claro, claro. Pueden caminar todos. El túnel es un poco estrecho pero, ¿Kael puede llevarnos a todos?, interrumpió Neville, mirando al magnífico fénix dorado que había estado descansando silenciosamente en el hombro de Mike. ¿Verdad, amigo? El ave fénix inclinó su cabeza noble y cantó una nota clara y melodiosa que resonó a través de los túneles. De repente, todos sintieron una sensación de ligereza, como si el peso de sus cuerpos hubiera disminuido considerablemente. Uno por uno, Kael los transportó a través de los túneles serpenteantes con su magia de fuego, una experiencia que debería haber sido aterradora, pero que en su lugar se sintió reconfortante y segura. Los llevó suavemente a través de los pasajes más estrechos y sobre los obstáculos restantes, hasta que finalmente emergieron en el baño abandonado de Myrtle la Llorona. Pero el baño no estaba vacío como habían esperado. La entrada a la Cámara de los Secretos estaba llena de actividad. Varios aurores con túnicas oficiales rojas se habían posicionado estratégicamente alrededor del área, con varitas en mano y expresiones tensas, claramente preparándose para una operación peligrosa. Sus movimientos eran profesionales y coordinados, el tipo de preparación que se hacía antes de enfrentar una amenaza seria. En el centro del grupo estaba Madame Amelia Bones, la temible cabeza del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Su presencia comandaba respeto inmediato. Era una mujer alta con cabello gris recogido severamente y un monóculo que brillaba bajo la luz de las antorchas mágicas que habían conjurado. Su reputación de ser justa pero implacable la precedía. Necesitamos proceder con extrema cautela, estaba diciendo a los otros aurores, su voz autoritaria resonando en el espacio de baldosas. Los reportes indican la presencia de un basilisco de tamaño considerable, y no sabemos qué otras criaturas oscuras o maldiciones antiguas podríamos encontrar en las profundidades. Kingsley, quiero que tú y Dawlish vayan por el flanco izquierdo, Madame Bones, interrumpió bruscamente uno de los aurores más jóvenes, señalando hacia la entrada del túnel. Algo está viniendo del interior. Todos se giraron hacia la entrada con varitas levantadas, esperando lo peor. Entonces, una brillante bola de fuego dorada emergió del túnel, tan brillante que varios aurores tuvieron que protegerse los ojos. Kael apareció primero, sus plumas doradas reluciendo con luz propia, seguido por los 4 estudiantes que parecían haber sido transportados por las llamas místicas del Fénix. El efecto visual fue absolutamente dramático. Mike, a quien todos excepto Neville veían como Harry Potter, sosteniendo la legendaria espada de Gryffindor, su túnica desgarrada y manchada de sangre, pero con una expresión de triunfo tranquilo en su rostro marcado por la batalla. Neville, con sus ropas también rasgadas y polvorientas, cargando protectoramente a Susan en sus brazos, su postura hablando de una determinación recién descubierta. Ron, cubierto de polvo de roca pero claramente ileso, cargando algunos de los objetos que habían recuperado. Y finalmente Susan, débil pero claramente viva, aferrándose a Neville como si fuera su ancla en el mundo. Parecían guerreros regresando de una batalla épica contra fuerzas del mal que habían desafiado todas las expectativas. Por un momento que se sintió como una eternidad, nadie se movió. Los aurores entrenados, acostumbrados a situaciones peligrosas, se encontraron momentáneamente sin palabras al ver a 4 estudiantes, el más joven de apenas 12 años, emergiendo de lo que se suponía era una de las ubicaciones más peligrosas en todo Hogwarts.
Luego, el silencio se rompió cuando una voz femenina gritó con una mezcla de alivio y pánico. Harry. Daphne se abrió paso entre los aurores sorprendidos, su usual compostura Slytherin completamente abandonada. Había estado esperando con el grupo, claramente agitada, y ahora corría hacia él con una expresión que mostraba semanas de preocupación reprimida. Idiota temerario. Le gritó cuando lo alcanzó, pero su voz se quebró en la última palabra. Sin pensarlo, lo abrazó fuertemente. ¡Auch! Daphne. Mike se quejó inmediatamente, una mueca de dolor cruzando su rostro mientras sentía como el abrazo apretado enviaba ondas de agonía a través de sus costillas rotas. Más suave, milady. Mis costillas no están exactamente en su mejor momento. Ella se apartó inmediatamente, sus ojos llenándose de pánico al darse cuenta de que lo había lastimado. Merlin. Lo siento, mírate nada más. Estás cubierto de sangre. También me da gusto verte, milady, murmuró Mike con una sonrisa irónica a pesar del dolor. Y sí, ha sido una noche bastante intensa. No te atrevas a bromear conmigo ahora, Potter. Le espetó ella, retrocediendo lo suficiente para examinarlo apropiadamente, pero sin soltarlo completamente. Sus ojos, que normalmente eran fríos y calculadores, ahora mostraban una vulnerabilidad que raramente dejaba ver. Cuando regresé con los aurores y ustedes todavía no había salido, creí que, se detuvo, claramente luchando con emociones que no estaba acostumbrada a mostrar públicamente. En lugar de continuar, sacó su varita y comenzó a pasar hechizos de diagnóstico sobre él, sus movimientos precisos pero con una urgencia que traicionaba su estado emocional. Tienes heridas por golpes contundentes, cortes, metralla, pérdida de sangre, costillas rotas, hemorragia interna leve y. Se detuvo, su rostro pálido. ¿Veneno de basilisco? Harry, podrías haber muerto. Pero no morí, dijo él suavemente, tocando su brazo gentilmente a pesar del dolor. Estoy aquí. Todos estamos aquí. Madame Bones se acercó entonces, su expresión mostrando una mezcla de alivio profesional y curiosidad intensa. Señor Potter, señor Longbottom, dijo con su voz autoritaria, aunque no sin cierta admiración. Me alegra enormemente ver que están vivos. Pero necesito que me expliquen exactamente qué ha ocurrido aquí. Los otros aurores se acercaron también, formando un círculo respetuoso pero claramente ansioso alrededor de los jóvenes héroes. Todos parecían genuinamente impresionados de que 4 estudiantes hubieran no solo sobrevivido sino aparentemente triunfado en la Cámara de los Secretos. Antes de que Mike pudiera responder, Daphne se interpuso entre él y los aurores, su compostura Slytherin regresando parcialmente aunque sus ojos aún mostraban preocupación. Madame Bones, dijo con voz firme pero respetuosa, si desean interrogar a estos estudiantes sobre lo ocurrido, sugiero encarecidamente que lo hagan en la enfermería. Como pueden ver claramente, necesitan atención médica inmediata. Especialmente Harry, que tiene múltiples heridas graves incluyendo costillas rotas y hemorragia interna. Madame Bones miró a los estudiantes heridos y asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de la joven Slytherin. Por supuesto. Tiene razón, señorita Greengrass. La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad principal. Lo que ninguno de ellos notó fue el pequeño escarabajo verde que se había posado discretamente en una de las tuberías oxidadas del baño, sus antenas moviéndose mientras observaba toda la escena con interés periodístico. Rita Skeeter había estado en el lugar correcto en el momento correcto. Había estado en Oxmeade investigando una historia completamente diferente, rumores sobre irregularidades cerca del bosque prohibido y actividades de cazadores furtivos, cuando había visto a los aurores dirigiéndose rápidamente hacia Hogwarts. Su instinto periodístico había sido activado inmediatamente. Siguiéndolos en su forma de escarabajo, había logrado colarse en el castillo y había sido testigo de toda la explicación inicial sobre estudiantes petrificados y la apertura de la Cámara de los Secretos. Ahora, posicionada perfectamente para observar sin ser detectada, estaba presenciando lo que claramente sería la historia del año. El famoso Harry Potter y sus amigos habían hecho lo imposible. Y Rita Skeeter sería la primera en contarlo al mundo. Fin del capítulo.